Había una vez dos jóvenes muchachos, uno rubio y uno de cabello negro. Ambos se encontraban frente a un imponente edificio tan lujoso como grande de estatura. El rubio dice que en el segundo piso vive la señorita Zhou, una mujer de élite de clase alta. El de cabello negro sabe lo que está a punto de hacer y el remordimiento se apodera de él. Saca de su bolsillo su teléfono celular y mira la pantalla donde la foto de una mujer le sonríe. Absorto en la belleza de esa sonrisa, queda en silencio unos segundos. El rubio le pregunta qué es lo que sucede, que se ha quedado callado. Automáticamente el otro, quien será nuestro prota, bloquea y guarda en su bolsillo su teléfono celular. Acto seguido niega que pase algo. Entonces el joven de cabello amarillento lo abraza por los hombros y con una pequeña palmada le dice que siempre lo apoyará sin importar sus decisiones. Luego de esto lo deja solo para que ingrese al edificio y se dirija al segundo piso, donde la señorita Zhou lo estaría esperando. Mientras el prota se dirigía a su encuentro, en su cabeza y en su corazón un conflicto de sentimientos lo atormentaban y lo confundían. Él sabía y tenía en cuenta que una vez que pase la puerta de entrada al departamento de la mujer, muy probablemente su vida ya no volvería a ser la misma. Al llegar a la puerta indicada golpeó una, golpeó dos y hasta tres veces. Parecía que nadie iba a contestar al llamado. Esperó unos segundos y finalmente del otro lado comenzaron a escucharse pasos. A los pocos segundos la puerta se abrió y una despampanante mujer digna de admirarse se presentó frente a él. Zhou era una mujer delgada, alta y bastante locochona. Lucía un vestido bastante bonito que le dejaba descubiertos los laterales de sus piernas. El prota, preso de sus nervios, tropieza cómicamente al ver lo que tenía frente a sus ojos. Zhou estira su mano en señal de ayuda para levantarlo del suelo. El muchacho la acepta y se reincorpora. Como si la situación que acababa de vivir no era lo suficientemente vergonzosa para empeorar todo, una ráfaga de viento levanta el vestido de ella. Y obviamente hay cosas que voy a censurar de aquí. El prota desvía la mirada hacia un lado, intentando no mirar para no parecer locochón. La mujer le dice que debería ayudarla en caso así. Luego lo toma por el brazo y le indica que era una broma, así que lo invita a seguir por el departamento. El hombre le pregunta si a partir de ese momento ya se encontraba trabajando. Ella ríe y dice que aún ni siquiera sabía cuál era su tarea. Luego el celular del prota recibe un mensaje, es de Ching, la novia del prota, quien amorosamente le cuenta que ha comprado tofu y que ha aprendido un nuevo platillo para él. Como cereza del postre del mensaje aparecen emoticones sonriendo y corazones. El prota comienza a sentirse un poco culpable por lo que haría y se le nota en el rostro, el cual aparenta el de una persona bastante decaída. Zhou nota esa actitud por parte del muchacho y pregunta si realmente necesita mucho dinero. Al recibir una respuesta afirmativa a su pregunta le dice que podría seguirla para comenzar, o bien si se arrepiente puede optar por volver a cruzar la puerta por la que había entrado y retirarse definitivamente. Nuestro prota, sin pensarlo mucho, voltea y se adentra en el lujoso departamento, el cual está plagado de maravillas y antigüedades, las cuales pueden decir que a simple vista son muy costosas. Zhou invita a que se siente en el sillón, él quita su mochila de su espalda y lo hace, luego a la mujer le hace lo mismo y le indica que pronto comenzará la prueba. Él acepta y espera en silencio. Tras un pequeño momento de pausa, la mujer golpea las palmas de su mano dos veces, generando un aplauso en modo de señal. A espaldas del prota un chirrido se oye y oye una presencia que se siente al ingresar a la habitación. Otra mujer se presenta en escena, vestida de falda negra, camisa blanca sin mangas y un pelo también que era de cabello blanco. La chica comienza a caminar en dirección donde se encuentran los otros dos personajes, pero de una forma bastante extraña, casi pareciendo un zombie. El prota presta atención a lo que está ocurriendo y al mismo tiempo que se pone de pie. Tiende a preguntar a la mujer rica si la chica era no vidente, pero su pregunta se ve interrumpida ya que al escuchar su voz, la chica se abalanza sobre sus brazos. La mujer ciega pregunta al aire si un hombre estaba ahí. El prota no entiende con exactitud a qué se refiere la chica, pero no tiene tiempo para pensar ya que se queda sorprendido por la actitud que toma ella. Pone una mano en su pechamen y le dice que ha estado esperando por mucho tiempo. Acto seguido se pone en puntas de pie y lo besa en la boca apasionadamente. El corazón del prota late rápidamente. Todo ha sido tan rápido que no encuentra explicación alguna para lo que le está tocando vivir. Se pregunta si esto sería la prueba que debería pasar. La chica ciega lo invita a caminar junto a ella para presentarle a su madre, quien era Zhou. Ella despreocupadamente se encuentra sirviéndose una taza de té, ignorando la situación como si no le importase o como si ya sabría lo que iba a pasar. El prota entiende que la prueba ha comenzado, por lo que siguen el juego de la chica de cabello blanco. La abraza por la cintura y juntos se acercan a la zona del living, donde solo se está esperando. Mamá, este es mi novio, te lo presento. Son las palabras de la muchacha. A partir de este momento el prota cae en la cuenta que la prueba ha comenzado. Una vez que los tres están sentados, él se presenta ante Zhou oficialmente como el novio de la chica de cabello blanco. Ambas se ríen de él de manera cómplice. Hay algo que el prota está ignorando pero no lo entiende. La jovencita dice que al ser la primera vez que el prota viene a ver a su madre, se encuentra nervioso. Zhou sirve una pequeña taza de té a su invitado. Luego este le pregunta si lo que ha acabado de ocurrir era la prueba. Ella niega con el dedo y le dice que solo ha sido una pequeña parte de ella, que aún hay más por delante. De esta forma inicia una nueva conversación. Lo primero que ella le pregunta es que si conoce a las mujeres de la época actual. Recibe una negación con la cabeza por parte de él. Entonces comienza una explicación con una frase. Un maestro de negocios dijo una vez que si un hombre conquistara el corazón de una mujer, conquistaría todas las riquezas del mundo. Algo bastante profundo. A lo que se refería con riquezas era a mujeres, niños, ancianos, hombres y hasta perros. Luego explica que este negocio es legal para las mujeres, que los hombres de mayor nivel ganan dinero diariamente, manejan yates y hasta viven en lugares más privilegiados.
Luego lo compara con los novios de bajo nivel, quienes pueden ser muy buenos acompañantes en todo sentido, en las risas, en las salidas. Pero el problema con ellos es que no tienen mucho dinero, que deben trabajar a diario para conseguirlo, y lo peor de todo es que luego de cierta edad ya comienzan a sentirse tristes, cansados y en otras condiciones en las cuales la vida los acomoda, y ya no todo es color de rosa para ellos. Una vez finalizada la explicación de Zhou, el prota pregunta si ha aprobado la prueba. La mujer, sin contestarle nada, se pone de pie y lentamente se acerca hacia él. Luego se sienta a su lado y lo abraza por uno de sus brazos. Acto seguido informa a su hija que ese será el novio que ha elegido para casarse, así que le pide la bendición. Al prota lo toma por sorpresa lo ocurrido y queda atónito sin poder decir nada. En su mente solo se halla el pensamiento de lo dulce y rico que es el perfume de Zhou y del beso que está recibiendo en su cachete. Zhou le dice al muchacho que saluda a su hija y mira en dirección a la chica, la cual le responde gritando que ese no es su padre, que no lo quiere porque ya tiene uno verdadero. Algo bastante what the fuck. La madre se para y regaña a su hija diciendo que no debe ser injusta, ya que ella ha pasado por muchas cosas malas, mientras a lo largo de tantos años lo ha tenido que criar sola, ya que su padre las había abandonado. A la chica parece no importarle en lo absoluto lo que su madre le dice y en una mezcla de enojo y tristeza decide salir corriendo de la sala, siendo consciente de las dificultades que eso puede presentarle. A los pocos pasos de su frustrado escape choca con su rodilla contra la pequeña mesita donde comida estaba servida para ser disfrutada en breve. A jugar por el ángulo en el que caía la chica terminaría aterrizando sobre elementos de vidrio y posiblemente podría terminar con heridas graves. El prota, bastante ágil, reacciona a la situación a tiempo, se pone de pie y corre hacia ella para salvarla de lo que podría haber sido un desafortunado evento. Pero su acción salvaje termina siendo algo gracioso, ya que se aparece por debajo de ella y de manera que su rostro golpea contra la mesa y es aplastado por los pechámenes de ella, algo que posiblemente haya sido bastante satisfactorio. XD. Luego de esto, la chica no vidente se pone de pie y deja salir al prota de su cautiverio. Este último se siente apenado, ya que ha roto sin querer hacerlo el juego de té que yacía en la mesa. Quien se atribuye la culpa verdaderamente es la joven, que lo ha aplastado involuntariamente. De todas formas, la pérdida del juego de té parece no importarle a Zhou, al contrario, se siente completamente agradecida como madre por haber salvado a su hija de algo que podría haber pasado a mayores. Acto seguido se pone de pie y va en busca de su maletín de primeros auxilios para curar la nariz de su nuevo novio a tiempo parcial. Mientras ella lo busca en el armario, agachada exhibe nuevamente el gran trasto. ¿Qué es el prota? Lo es imposible de esquivar con la mirada. Al cabo de un momento ella regresa y con un pequeño hisopo mojado con Panax, un medicamento para controlar las heridas. Ella explica también que la imagen de los novios de tiempo parcial es muy importante, por lo cual se ve obligada a curar su herida. También cuenta la procedencia del medicamento, haciéndolo tomar un carácter súper importante y haciéndolo notar que con total seguridad no es accesible para la clase media. En tan solo unos pocos segundos la nariz del prota deja de arder, tal como su nueva novia falsa le había jurado momentos atrás. Una vez que la herida no dolía, Zhou comienza una nueva explicación acerca de la industria de parejas de tiempo parcial. Ella le cuenta al prota que en sus inicios el negocio solo estaba insaturado para las mujeres, es decir, que las chicas sean quienes acompañan a los hombres a cambio de un pago. Hasta mayormente ocurría ya que en las familias se exigía el matrimonio. Entonces, al llegar al año nuevo, esto ahorraba problemas a muchos. Ya que el negocio se había hecho tan popular, empezó a aplicarse de manera inversa, ahora en los hombres quienes recibían las remuneraciones por acompañar a las mujeres. A la vez que están estas explicaciones de Zhou para el prota, ella juguetea con él, poniendo sus manos en los cachetes y acercando su rostro en él, tomándole y abrazándolo por el brazo, brindando cariño. Finalmente, apoyando su cabeza en su hombro, le confiesa que hay otras mujeres que solamente tienen la necesidad de sentir compañía y amor por parte de un hombre. Nuestro prota interrumpe todo su discurso de la madre de la chica, preguntando qué rayos tenía que ver tanta palabrería con la prueba. Comenzaba a mostrarse impaciente. Zhou le dice que este pequeño empleo de novio a tiempo parcial también podría aprender mucho de lo que es crecer en la industria de los negocios. La mujer le cuenta que con su experiencia supo encontrar a los 3 mejores novios tiempo parcial del mercado. Los 3 entendieron el significado del negocio y hoy eran exitosos hombres con dinero, que habían entendido el significado de la riqueza. Una vez más, el prota impacientemente se pregunta si ha superado la prueba. Zhou se pone de pie y le dice que no, que todavía falta, así que es hora de proseguir con la misma. Ella comienza a marcharse de ahí. Y quien se encarga ahora de él es su hija, quien le pide amablemente que despegue su trasero del sillón, que la acompañe ya que en breves le mostraría su habitación donde pasaría la noche. Esto no parece convencer a la madre, quien voltea y pregunta irónicamente si no es lo bastante grande como para dormir solo en una habitación, así que debería dormir en la misma que ella, ya que pronto se comprometerían. La chica ciega solo quiere enseñar su habitación al prota, así que lo toma por su brazo y lenta y cuidadosamente lo lleva a su lado, guiándolo por la casa hasta la puerta de su cuarto. Por detrás estaba Zhou con una sonrisa de satisfacción. Al llegar a la habitación de la joven, ella lo invita a entrar. Él dice que está bien y gira la perilla de la puerta. Dentro puede ver una lámpara luminosa colgada del techo y su antiguo tocadiscos, nada del otro mundo. La puerta cierra tras él y detrás aparece Zhou con una actitud enigmática. Ella dice que supervisará lo que sigue, ya que está en todo su derecho a hacerlo, así que quita sus tacos de punta de aguja y sus medias invisibles, haciendo una situación bastante extraña que por si acaso también voy a censurar.
Acto seguido su hija se quita la camisa blanca y su falda, quedando en ropa interior. Luego se mete a la cama, como si se fuera a dormir, y con el clásico gesto de golpear la cama con la palma de su mano, invita al prota a meterse bajo las sábanas junto a ella. Esto no termina agradando mucho a la joven y dice que dormirá en el piso, intentando no mostrarse como un hombre desubicado. La joven le dice que si se acuesta a dormir en el suelo, su madre podrá enterarse y tendría problemas. Claro, la chica no había sentido en ningún momento entrar a la habitación a su madre y no podía de otra forma saber si se encontraba ahí con ellos. El prota comienza a dudar qué hacer, mientras que Soo sonríe y, expectante, aguarda por su decisión. Luego de una pausa en la que el prota debatía qué demonios hacer para no poner en riesgo la prueba que se le estaba tomando, opta por meterse a la cama con la chica no vidente. Ella lo había invitado a dormir, así que él no ve necesidad de quitarse la ropa, así que ingresa a la cama y se tapa con la frazada sin quitarse ninguna prenda. Ni bien acaba recostándose, la chica ciega gira hacia su lado y la abraza por la cintura, también se apoya contra su espalda. El prota comienza a sentirse incómodo por esta situación y se aleja un poco para no recibir el apoyo indeseado. Tras esto, la chica apoya su cara de perfil contra su espalda y sonrojada se frota en la calidez de su cuerpo. El prota hace un esfuerzo por levantarse de la cama, insinuando que lo que ocurre no está para nada bien. Al querer hacerlo, Soo lo mira atenta, intentando descifrar su próximo movimiento. Él se incomoda y se vuelve a recostar con su hija. La joven nuevamente se apega a él, esta vez más intensamente, pero sus pechámenes rozan la espalda de él y luego su pierna cruza por encima de él, generando más intensidad en la escena. El prota parece sentirse un tanto perdido en cuanto a la prueba, por lo que estaba pasando, y sin seguir la corriente, la chica de cabello blanco cierra los ojos, insinuando que dormirá como anteriormente ella le había solicitado. Pero no alcanza a conciliar el sueño, ya que en escasos segundos más tarde la bella voz de la niña resuena en sus oídos con un pedido un tanto indecente. Ella le confiesa que estén juntos esa noche. Obviamente este se queda petrificado por lo que le acaba de decir. Sin poder responder, en su cabeza solo hay una cosa, la foto de fondo de pantalla de su celular donde su novia Ching le sonríe enamoradamente. Mientras tanto, la mano de la chica estaba deslizándose hacia abajo, cruzando su pechamen, luego su abdomen inmediatamente llegaría al Titanman. Esto pone nervioso al prota con una reacción inesperada para la hija de Soo. Se levanta de la cama de un salto gritando que no puede hacerlo. Soo sonríe, aunque nunca sabemos si eso es bueno o malo. La chica, un tanto frustrada y a la vez sorprendida, pregunta al prota qué le sucede, si se encuentra bien. Él no cree que ha tenido la mejor reacción, tal vez la chica pueda sentirse mal por su desprecio repentino, así que caballerosamente intenta enmendar su error, preguntándole si está segura de lo que quiere hacer, que pues básicamente es el amoroso, ¿no? La escena es interrumpida por Soo, quien cruzada de brazos con su actitud indescifrable de siempre, pide al prota que se retire del dormitorio primero y que espere afuera. Los peores pensamientos se apoderan de la mente del muchacho, quien jura que ha hecho algo mal y todo está echado a perder. Resignado, gira con intención de levantarse de la cama, pero la mano de la chica de cabello blanco toma de la suya en señal de apoyo. Él, aún confundido por lo que está ocurriendo, se la quita de encima y acto seguido apoya los pies en el piso, y así camina en dirección a la salida. Antes de salir se frena frente a Soo y sin mediar palabra alguna hace reverencia en señal de saludo y se marcha finalmente del cuarto. Tras cerrar la puerta nuevamente las malas ideas atacan diciéndole que todo estaba perdido. Luego pensativo se hunde en el sillón y preguntándose qué debía hacer ahora. ¿Qué esperaba? ¿Si habría otra oportunidad acaso? Y la más importante de todas, ¿qué pasaría con el tratamiento para la enfermedad de su madre si no conseguía el dinero para costearlo? Entre pensamiento y pensamiento la puerta de la habitación se abre y las dos figuras femeninas se muestran ante él. Ninguna dice nada para aumentar el suspenso, se acercan y se sienten frente a él. El silencio se extiende por un momento más y quien lo rompe es nuestro prota, procurando iniciar una conversación diciendo yo. Pero nada sale de su boca, no tenía ni idea de qué decirles. Luego la madre interrumpe diciendo si entiende a las mujeres o no. Tras un pequeño análisis por parte de él, termina respondiendo que no, y dicho sea de paso que no se entiende ni a sí mismo él. Al parecer la respuesta ha caído bien a las chicas. La mayor de ellas le responde que es muy sincero y es muy importante. Tras esto realiza otra de sus reflexiones. Esta vez dice que todos llegan a la cima de la ignorancia creyendo que todos lo saben, y eso es una ilusión. Por otro lado, hay personas que pueden conocerse a sí mismos como también a los demás, y esos son quienes están destinadas a llegar a la cima de la industria en cuestión. Pero estas personas son las mínimas y es bastante raro. Tras esto, el prota dice creer que no es el indicado. Soo continuó con su discurso diciendo que las personas que nacen con esa especie de don de entender e intuir el apetito de, básicamente, ser el amoroso de otra persona, en este caso es una persona indeseable. Esto hace cambiar al parecer del muchacho y ahora pregunta a la madre si es el indicado. Soo continúa diciendo que cuando le recomendaron al chico para este trabajo quedaría bajo su criterio decidir si era la persona adecuada para esto. Entonces ahora Soo informa que él no es el indicado para esto. Un vacío se apodera del prota cuando recibimos una triste noticia que nos derriba el mundo abajo. La mujer confiesa que ha estado investigando un poco acerca del chico y que ha podido averiguar que es una persona totalmente fiel, piadosa y comprensiva.
y eso la hace muy frágil para hacerse con la riqueza del negocio. Lamentablemente a Zhou no le servía esta clase de sujeto. El prota se pone de pie dando por terminada la charla, saluda y se dirige a la salida de la casa, pero antes de poder tocar el picaporte de la puerta, Zhou pregunta si no quiere escuchar las palabras de la chica. Nuestro prota obviamente voltea emocionado esperando que la otra chica le diga que él es el perfil adecuado para tomar el empleo. Zhou explica por ella que tampoco es quien ella pretende. El prota se muestra enojado por primera vez en esta historia y de mala forma pregunta a la mujer adulta por qué se molesta en repetir lo mismo que ella había dicho. Luego le grita que le ha dado falsas ilusiones en vano. Zhou ignora el maltrato verbal por parte de él y sigue con la devolución de la mujer esta. Piensa que según todos los estándares que utilizan para evaluar a cada aspirante a este puesto, su perfil no encaja con lo solicitado, pero hay algo que las mujeres tienen que es más fuerte que cualquier estandarte de medición. La chica de cabello blanco cree que el prota tiene un temperamento especial y específico por el cual las mujeres se desvivirían. Luego de esto, Zhou se pone de pie y lo alcanza antes de que se salga del departamento. Es hora de una propuesta. La mujer mayor, confiando en la intuición de mujer de ambas, decide darle al prota 3 días de prueba para que ponga en orden sus asuntos y se prepare para su primer trabajo, el cual será una prueba para verificar que la intuición de mujer sea real. El prota no estaba muy seguro de contestar, por lo cual titubeaba. Zhou se acerca a él y tocando su rostro jovial le dice que no se preocupe y que se prepare para ganar a su primer cliente. La sonrisa se dibuja en los labios del prota, quien parece haber tenido un cambio de humor repentino. Fuera del edificio, mientras tanto, su amigo rubio acortaba su vida haciendo esa acción que obviamente no voy a decir en este video. Detrás de él, la puerta del gigante edificio se abre y su amigo, nuestro prota, sale de ella, en silencio y mirando al suelo. Su compa pregunta cómo le ha ido en la entrevista. El prota está cabizbajo y no emite ningún sonido. Su amigo vuelve a preguntar si ya había conseguido superarlo. El prota eleva su rostro y en silencio gira la cabeza dando a entender que obviamente no pasó eso y que no ha superado las pruebas. Su amigo rubio no podía entender cómo había sucedido. Él confiaba que todo estaría bien, obviamente. Ahora la cuestión era qué pasaría con la mujer esta. Su compa se desespera, pero piensa con un momento y encuentra la solución rápida. Se comprometerá con él mismo para trabajar duro, comprometerse con una mujer rica y salvarse de esa forma. En cuanto al prota, ya encontraría manera de poder darle una mano. El joven ahora le dice que lo ayudará como sea posible y que no se avergüence de eso, ya que son como hermanos al conocerse desde hace 4 años en la universidad. También agrega que la gente que lo aprecia lo ayudará sin dudarlo, así que debe dejarlo en sus manos. Al prota ya no le queda un gramo de paciencia, lo toma por los cachetes y lo estira hacia afuera, haciendo que deje de hablar este. Le agradece mucho la palabra, pero ya era suficiente. Una vez que su amigo se calla, prosigue él con la conversación. Le cuenta que Zhou le ha otorgado el beneficio de 3 días para prepararse, para conocer a su primer cliente, por lo cual tiene una última oportunidad. El rubio ahora es quien calla al otro, tomándole los cachetes y haciendo que este mismo haya sufrido lo que hizo el otro. Su cara ahora es más seria y le pregunta a su amigo cómo rayos ha logrado que la señorita Zhou le preste atención a él y por qué le ha dado una oportunidad. Sin dejar tiempo a que el prota responda, su auto responde diciendo que es probable que Zhou se haya enamorado de él y eso lo ponía completamente celoso. El rubio suelta los cachetes de su amigo y se lleva las manos al bolsillo, parece estar más relajado a pesar de los celos que sentía. A continuación nos revela algo que se ha hecho esperar varios capítulos. Obviamente sería el nombre del prota. ¿Qué harás ahora, Chao Ji? Pregunta a su amigo el prota. Al nunca llegar continúa su monólogo diciendo a su amigo que no hace mucho tiempo le habían recomendado que deje de consumir bebidas en cantidades grandes, de esas que te dejan bastante atontado. De pronto un brazo rodea su cuello, es Chao Ji, que señala en compañerismo a su amistad, y así lo invita a ir por unos tragos. El adolescente rubio acepta sin dudarlo y entre risas ambos se retiran del lugar. Desde el segundo piso del lujoso edificio del cual se alejaban, la misteriosa y rica Zhou los observaba sonriente con una copa en su mano. Más tarde en el bar del nombre Kiss 2, donde nuestros personajes habían dirigido para pasarse de copas y disfrutar la noche, podemos escuchar a una bonita chica con su guitarra cantando para el público. Bueno, técnicamente no podemos escuchar porque es un manga y tenemos que leer, ¿no? Así que no podemos escuchar cosas que se leen. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? El rubio le pide al mesero 2 Tsingtao, para quien no lo sabe, es la marca de la bebida más popular de nivel mundial, esa de color amarillenta y espumosa. Una vez que ambos vasos están servidos frente a ellos, Chao Ji no espera sin siquiera saber a que su amigo logre poner su mano en la manija de la taza y hacerlo chocar entre ellos para hacer un brindis, ¿no? Un kanpai. Acto seguido bebe desesperadamente como si fuera la última del planeta. Su compa lo mira un poco impresionado por la actitud de su amigo y bebe también, pero no mucho. Luego pregunta al prota qué es lo que había ocurrido durante la reunión con la señorita Zhou. Aún no había contado nada y acepta que se estaba muriendo de la curiosidad. El prota no responde y pide al mesero otro trago al igual que el reciente. Su amigo abre los ojos sorpresivamente, algo mal andaba con él. De repente y sin avisar en escena aparecen 2 jóvenes chicas bastante hermosas. Una de ellas apoya su mano en el hombro de Chao e intenta decirle cositas, ¿no? Diciendo que eran afortunados 2 jóvenes apuestos que estén bebiendo solos y pretenden que ellos les inviten un par de bebidas.
Nuestro prota no se encuentra de buenas, por lo cual de manera gruñona la rechaza pidiendo que lo dejen en paz. Tanto su amigo como ambas mujeres abren los ojos en señal de sorpresa. Claro, había que estar un poco loco para rechazar esta oportunidad. Una de las dos chicas, la que vestía de rojo, ruega que le disculpe por haberlo molestado y dice entenderlo si es que él está enamorado y no quiere compartir la noche con otra chica. El rubio no quiere dejar pasar la oportunidad que su amigo claramente estaba despreciando, y antes que las chicas se retiren del lugar, logra tomar por la muñeca a quien la había rechazado por el prota, y halagando su belleza y diciéndole con palabras bastante locas, la invita a que beban juntos, ya que se olvide de lo que acababa de ocurrir con su amigo. La mujer de rojo aparentemente tampoco quería perder la oportunidad de pasar una noche tomando con un hombre tan loco y tan apuesto como era el joven y aceptando quedarse a su lado, toma asiento encima de su falda en lugar de hacerlo junto a él en otra silla. Jugueteando, la chica de rojo desafía al amigo del prota a que beba más que ella. Le dice que no podrá soportarlo. El rubio no se queda atrás, acepta el desafío y pregunta cuánto querrá beber la señorita. Tras ponerse de acuerdo en la cantidad y arreglar que harán luego de terminarse las bebidas, el joven de cabello dorado chasquea los dedos al grito de camarero y pide por favor que le traiga 2 bebidas más, pero en esta oportunidad serían botellas enteras. Mientras estos últimos dos se veían tan acaramelados disfrutando la noche, metros más lejos nuestro prota solo tenías en la cabeza si realmente sería capaz de pagar el tratamiento de su mujer con el nuevo trabajo con el cual no podía contar de manera fija, ya que tendría la prueba dentro de 3 días. Mientras sus pensamientos abortaban su mente, la otra jovencita, quien lo acompañaba a la chica de rojo, que ya había logrado conquistar a su amigo, se acerca tímidamente y sin intención de molestar a Chao, y con una pequeña sonrisa tierna pregunta si sería capaz de invitarla un trago a ella también. Chao no quiere quedar nuevamente como un chico gruño, ni mucho menos como una persona sin educación, entonces invita una taza a esta chica. Cayó la noche en la ciudad y la luna se ve bastante hermosa. Un taxi se detiene en un complejo de apartamentos. De él sale nuestro prota. Con una actitud bastante cansada se dirige hacia su casa, pero se detiene un momento mirando hacia las ventanas. Observa una en particular, la cual aún continúa con las luces encendidas. Alguien estaba despierta en esa casa, y definitivamente él no quería cruzarse con esa persona. Por tal motivo se detiene en una hamaca colocada para los niños y comienza a mecerse de un lado a otro suavemente. Tras pasar unos minutos de soledad, el teléfono celular de este suena, asemejándose a una campana. El prota lo quita de su bolsillo, mira la pantalla verificando de quién o qué se trataba, y termina guardándolo nuevamente en su pantalón. A la distancia se ven unos pequeños pasos que vienen a rápida velocidad. Son pasos de pantuflas. Una chica corre desde los apartamentos en dirección a las hamacas. Es Jing, su novia. Ella, al ver a su novio, se apresura para alcanzarlo, ya que tiene algo que decirle. Lo primero que hace es regañarlo por no responder sus mensajes y de esa forma generar grandes preocupaciones en ella. El prota se disculpa y explica que habían salido a beber con su amigo, y al sentirse un poco mareado se detuvo un momento. Su novia insiste con que algo sucedía y vuelve a preguntarle si hay algo que deba o no decirle. Pero nuestro prota niega diciendo que todo está bien, no había de qué preocuparse y que no tenía por qué mentirle en algo como eso. El prota parece querer confesarle algo a su novia, pero las palabras no le salen. Y vamos a decir que parece que se pasó de copas. Jing dice que esto le parece una situación incómoda, pero al fin y al cabo el prota lo merece, ya que ella le había indicado que no debería beber mucho. Pero él hizo caso omiso. Además de esto, también había logrado que su preocupación crezca generándole un disgusto. Ambos tienden a comenzar a caminar hacia su hogar, pero a Chao le cuesta avanzar. En su mente solo circula la idea de que en ese momento está mintiendo a Jing, a su novia. Le está faltando el respeto al ocultar lo que ha hecho esa noche con Zhou y su hija, y tal vez lo que haría si consigue ese trabajo de novio a tiempo parcial. Él se detiene y le mira a los ojos. De pronto comienza a pensar que a lo mejor la opción adecuada para continuar su vida libre de remordimientos y culpa sería decirle la verdad a su novia, la verdad de lo que estaba planeando hacer para costear la cirugía de su madre. Pero por otro lado, una parte de sí mismo le decía que si confesaba la verdad a su novia, lo más probable sería que con total justificación ella rompa con él, terminando su relación obviamente. El prota se comienza a derramar lágrimas involuntariamente en señal de estar confundido. Tal y como lo había dicho la señorita Zhou, él era un hombre muy fiel y piadoso. De hecho, por eso no había aprobado las pruebas que le habían propuesto. Jing le dice que no puede llorar así sin más, ya que no es un niño para tener esa clase de comportamientos, y apiadándose de él, lo toma del cuello con sus manos románticamente y pregunta por qué está llorando, que le diga de una vez la realidad de la causa de sus lágrimas. Chao decide finalmente que no quiere perder a Jing, así que opta por ocultar lo que estaba ocurriendo verdaderamente, y en cambio ella le responde que su llanto se debe a que él le apena mucho no haber contestado sus mensajes, y más todavía haber causado preocupación en ella. Ambos se funden en un abrazo demostrando el cariño mutuo que tienen. En su interior, por así mismo, el prota promete trabajar duro para recaudar el dinero para poder llevar adelante la cirugía de su madre, y luego dejar ese empleo definitivamente.
Al terminar su largo abrazo, ella lo empuja amistosamente en dirección hacia su hogar, donde le ha preparado una rica cena. Chao promete no tomar tanto la próxima vez y juntos siguen en camino. El sol brillaba intensamente en el cielo y el celular del prota marcaba las 7 de la mañana. Chao abre los ojos y queda mirando al techo, pensativo. Luego la puerta de la habitación se abre y una energética Ching ingresa al cuarto. Con una sonrisa como de costumbre, dice al prota que es tarde para el trabajo y que debe dejar de dormir. El chico cierra los ojos nuevamente, aparentando no oír lo que su novia le estaba diciendo. Ella no se rinde, así que corre las cortinas de las ventanas que protegían la habitación. Ahora el dormitorio se encontraba bañado de claridad. Ching le informa que ha preparado el desayuno. Son palitos de masa fritos, bollos de carne, sus favoritos, pero Chao, en lugar de agradecer y levantarse de la cama motivado, se pone de lado y dice que seguirá durmiendo, ya que le ha dado un fuerte dolor de cabeza. Acto seguido cierra los ojos, generando el enfurecimiento de ella. Ching no lo deja pasar por esta actitud fácilmente, así que hace una demostración de su carácter saltando a la cama y luego pisoteándole la espalda a su novio para obligarlo a que salga de ahí e inicie su día. Él, todo gruñón, dice que le ha dolido demasiado la agresión, ya que su peso corporal es mucho, pero la chica lo ha conseguido, se ha levantado, aunque como toda mujer, a pesar de conseguir lo que quiere, siempre tiene algo más que decir. Ella comienza a decirle que no debería haber tomado tanto la noche anterior, refiriéndose a lo costoso que le resultaba iniciar su día, y también le recuerda que hoy tiene una entrevista laboral, y que no debería llegar tarde para no sufrir recortes de su salario. El prota pide disculpas y le dice que procederá a cambiarse de ropa. Ching pone su mejor cara de cochona y pregunta si quiere que ella sea su dominada, mientras él cambia su ropa. Está claro que el prota no dejará pasar esa oportunidad y asiente sin dudar. Comienza quitando una de sus camisas, dejando al descubierto su físico increíble que seguramente atraería a cualquier chica. Ahora observa a su pareja y le dice que si quiere cambiarse junto a él, siguiendo el juego que está haciendo ella. Ching no se lo piensa un segundo y como si ya tuviera la respuesta premeditada tiempo atrás, niega su invitación alejándolo con una patada en el pechamen. Aparentemente a esta chica le gusta resolver sus problemas con sus piernas. El prota cae hacia atrás y se reincorpora de inmediato, pero no tiene tiempo de regañarla por la actitud, ya que la chica se está retirando de la habitación amenazando entre risas con comerse todo el desayuno, dejarlo sin nada y de esta forma haciéndolo pasar hambre el resto del día. Chao desde un colchón devuelve la sonrisa, pero solo hasta que ella se pierde de vista. Luego su cara de tristeza y confusión se apodera de él nuevamente. El remordimiento de mentirle a su novia volvía hacia dentro suyo. Mientras el prota se viste de manera formal para iniciar su jornada, comienza a recordar dejar las memorias las cuales nos ponen en conocimiento de la relación que lleva con su novia. Ambos se conocen de toda la vida. La primera vez que se vieron fue en el jardín de infantes, el cual hicieron juntos y desde ese momento han sido grandes amigos. A la escuela primaria, al instituto y a la universidad también la habían cursado juntos, fortaleciendo cada vez más su vínculo. Él la miró siempre como algo más que una amiga. El peor momento en la vida del prota llegó cuando su padre dejó el mundo de los mortales para irse a un lugar mejor. Mientras Chao sentía que su mundo se desmoronaba, ella estuvo ahí para consolarlo, para darle su mano y ayudarlo a atravesar ese grave y triste momento. La madre lo había criado sola con gran esfuerzo. Mientras él crecía siempre había querido confesar su amor a Ching, pero su miedo al fracaso era muy fuerte. El muchacho creía que no podría darle una buena vida a la chica, pero las cosas comenzaban a cambiar hace no mucho tiempo. La carrera de Chao Chi por fin comenzaba a tener un poco de éxito. Había recibido un ascenso el cual le mejoraba el salario y lo dejaba en posición de dirigir un proyecto. Parecía que su vida comenzaba a mejorar, pero como dice una antigua frase, todo crece, lo bueno y lo malo de la mano. Tras su ascenso y aumento de sueldo, le había tocado recibir un llamativo teléfono en el cual se le informaba que su madre padecía de cáncer de hígado. Esto llevaba a que el protagonista necesite más dinero que su propio sueldo para poder costear los gastos del tratamiento y cirugía. Y así es como ha surgido esta historia, en búsqueda de la posibilidad de un trabajo secundario con el fin de aumentar sus ingresos. Volviendo a la actualidad, explota. Sale de su habitación con la camisa mal abrochada. Su novia detecta eso y automáticamente corre a alinearlo y preguntarle su edad irónicamente por la manera en la que se había vestido. Al acercarse a él, Chao no duda un segundo y lo atenaza con sus brazos, dándole un fuerte abrazo con mucho sentimiento. Ching no entiende muy bien lo que está ocurriendo, o al menos por qué lo abrazaba de esa forma, sin que exista algún motivo. Él le dice que lo espere sin sentido aparente, pero todos sabemos a qué se refiere. En su interior, él no quiere perder ni a su madre ni a su novia, por lo cual inconscientemente le pide que lo espere, haciendo alusión a que su trabajo como novio de tiempo parcial será solo temporal. Ching no entiende a qué se refiere con eso de esperarlo y se lo pregunta, pero el prota le resta importancia y le responde que vayan a comer. Ching, a quien parece haberle gustado la decisión de su novio, camina hacia la mesada de la cocina y regresa para servir el desayuno. Ella llena de halagos el vaso de leche, diciendo que es fresca y refrescante para la mañana. Esto Ching la toma por sorpresa y le da curiosidad, ya que particularmente esa leche es comprada en el supermercado y no tiene nada de sorprendente. Así que no se queda callada y le dice a su pareja que le parece extraño, que siempre ha sido introvertido y que ahora ha aprendido a hablar. El prota le responde que ella ha aprendido a hacerlo sentir mal. Ching ya no pretende hablar con él, lo nota raro y pensativo. Hay algo que no le gusta de él, pero a pesar de esto le dice que se vaya a trabajar, de lo contrario llegaría tarde.
y la multa por esto sería medio día de salario. El teléfono celular del protagonista suena, al parecer es su madre que no está llamando, y su novio dice que también para ella es un perezoso. El chico levanta el teléfono y decide ponerse en camino al trabajo, pero no sin antes insinuar una conversación con su pareja, diciendo que se irá si lo ha aburrido, pero que no debe preocuparse porque ninguna mujer se fijaría en un hombre como él. Ella se acerca a él y le dice que lo hará, que lo cuidará siempre y que lo aceptará en todo momento. El prota estas palabras le gustan, pero trae a la conversación las palabras del padre de Ching, que tenía un criterio para que su hija eligiera el mejor yerno. La chica dice que estos criterios solo son para desconocidos, que no debería preocuparse por eso ya que no aplica para él. Xiao sonríe y mete en su boca el bollo de carne, diciendo a su novia que termine el desayuno, que él irá a responder la llamada de su teléfono. Ella sin ninguna clase de problemas comienza a comer el desayuno, o mejor dicho lo que quedaba de él. Prometí no dejar ni una migaja. Por su parte el prota sale al balcón de su hogar y desde allí observa a su novia concentrada disfrutando de la comida. Luego toma el celular, observa la pantalla y lee mamá. Es hora de responder el llamado. Al atender el llamado, la madre del prota está al otro lado preguntando básicamente cómo ha hecho que su hijo consiguiera la suma de dinero indicada para pagar su operación. Xiao responde que le ha pedido un préstamo a su agraciado amigo de la universidad, uno que ella conoce muy bien y que podrá devolverlo trabajando duro. Su madre no parece confiar en él y se muestra preocupada, a lo que el joven responde que confíe en sus palabras, él será capaz y está seguro de ello. La mujer aparentemente amenaza con salirse del hospital y no realizarse el tratamiento correspondiente. Su preocupación máxima es el dinero. Ella sabe que el empleo de su hijo no estaba tan bien pagado como para saldar el préstamo, pero no sabía lo que Xiao traía entre manos. Él le dice que debe ir a trabajar, no puede seguir hablando en este momento, avisa que contará la llamada y lo hace presionando el botón rojo de la pantalla. Ahora se toma un momento para disfrutar del cálido rayo de sol que golpea de lleno en su cara y siente un mínimo de naturaleza. Pero esto se ve interrumpido por el grito de su novia, quien amenaza con comer más, aunque el bollo de carne que Xiao le había dado. Ahora acabaría con todo el desayuno que quedaba. El chico pide piedad y entra corriendo para intentar alimentarse un poco más. Ahora nos trasladamos a las oficinas donde nuestro prota lleva a cabo sus labores diarias. El día transcurre con normalidad. En un momento una voz avisa a Xiao que el jefe desea verlo de inmediato. Él asiente y se pone de pie suavemente y con la mayor de las tranquilidades se dirige a su oficina. Antes de ingresar se topa a su novia Ching, quien desarrolla la tarea como secretaria de la jefa. Ching le hace un gesto de novio señalando un pequeño contenedor que tiene a su lado. Parece ser que contiene comida dentro. Él agradece con el clásico gesto de unir el pulgar. Cruza la puerta de la gerencia y dentro está la jefa, la llamaremos Lin, quien está con un mal humor incontenible, ya que el sistema de teleconferencia encomendado a nuestro prota no marcha de la manera que ella esperaba. Entre gritos y gritos amenaza con quitarle el bono prometido por dirigir este proyecto de forma satisfactoria y en el peor de los casos asignar a otro responsable para este. Ya son 3 días de atraso, entonces sugiere que tal vez lo mejor sea hacerse a un lado y dejar que alguien más capacitado le haga frente a esto. Esto último genera un disgusto en Xiao, que lo canaliza con enojo, se pone de pie y también gritando dice a su gerente que cómo es capaz de culparlo a él como a su equipo de trabajo si el calendario del proyecto realmente marchaba según lo acordado. También explica que la tecla de función ha sido reemplazada más de 12 veces y que esa misma acción también tiene su demora. Pero para peor, cada vez que la tecla era modificada se les solicitaba que regresaran a utilizar el sistema anterior y eso causaba mucho malestar en el grupo, que comenzaba a cansarse y enojarse con el proyecto. La gerente lo deja terminar de reprochar todo lo que tenía guardado en su interior y a continuación solo responde con una palabra, clientes. Xiao asiente y completa la frase, son como dioses. Ambos tienen en claro que los clientes eran el sostén de la empresa y que debían tenerlos siempre felices. Él termina su discurso sugiriendo lo que debe cambiar, que es el supervisor, dando a entender que el actual no conoce la tecnología y eso es una piedra en el zapato para los trabajadores. Lin presume ser la fundadora de la compañía, la que ha hecho todo el esfuerzo, dedicación y vigor. Dice saber que tiene un mal temperamento y que a pesar de ser hermosa, exitosa y poderosa, aún sigue soltera. Digamos que esto no tiene mucha relación con lo que venía siendo la discusión, pero aún así no se equivoca en ninguno de estos atributos. Luego de esta especie de discusión entre empleado y gerente, vemos a Xiao parado frente a una mesa con sus 3 personas que acompañan el proyecto. Todos están con la cabeza agacha y sin decir una palabra. El prota hizo silencio y suspiró. El resto de sus empleados ni siquiera levantaron la vista. Entonces pegó media vuelta y con la palma de su mano golpeó la pizarra que tenía tras su espalda, generando un golpe ruidoso para llamar la atención de todos en la sala. Acto seguido reprocha que ya llevan 3 días de atraso con respecto al tiempo acordado. Esto debería estar listo pronto o de lo contrario perderían su bono. Luego agrega que en el mercado hay demasiada competencia para estos proyectos y que esa competencia pretende hundirlos. También acusa a todos de no aplicar pasión al trabajo, básicamente ponerte la camiseta. Uno de los empleados, el tipo de anteojos, levanta la mano para hablar y le dice a su jefe, Xiao, que apenas tiene tiempo para relajarse un poco, ya que cada uno de ellos dedica muchas horas extra. Luego insulta al gerente, y el resto coincide que la culpable de la pérdida de tiempo es ella.
El prota interrumpe la palabrería diciendo la frase que hace unos instantes había dicho su superior: los clientes son como dioses. El grupo asiente tímidamente y una de ellas, la mujer de cabello rosado, pregunta qué deberían hacer ahora. Su jefe abre la boca para generar la respuesta, pero se ve interrumpida por un sonido acompañado de una vibración que proviene de su bolsillo, que obviamente es su celular. Tiene una llamada entrante de su amigo rubio. Chao duda por un momento si sería conveniente atender en medio de una reunión tan importante. Decide finalmente cortar la llamada. El prota les indica que se preparen para los siguientes días, en los cuales prácticamente se quedarán a dormir en la oficina para adelantar el tiempo perdido y así estar al día con el proyecto. El mensaje no cae muy bien en el grupo, pero nadie es capaz de decirlo o hacerlo sentir. Nuevamente el celular comenzaba a sonar. Nuevamente es su amigo rubio quien está detrás de todo esto. El prota cree que una llamada que sea 2 veces significa que puede ser algo conveniente de atender, así que se retira de la sala pidiendo permiso a sus empleados y diciendo que trabajen duro, que al final del proyecto los invitará como anteriormente les ha prometido a Davajayan, lo cual genera un ambiente cálido y feliz en la oficina nuevamente. Luego de esto se retira para poner atención a la llamada. Una vez en el corredor de la empresa, el cual conectaba todas las oficinas, contesta el llamado. Saluda a su amigo llamándolo Mono y le avisa que en ese momento se encontraba en una reunión laboral y le era bastante difícil mantener una conversación con él, pero del otro lado no suena su amigo, sino era de alguien más. El prota comienza a agitarse y entrar en una situación de nervios, ya que al parecer al otro lado del teléfono, quien sea que esté no era amigable y sonaba bastante amenazador. El prota corre por el pasillo en dirección a la calle, rogando a la voz que no haga nada malo, que él ya se encontraba en movimiento hacia donde le pedía que vaya, pero tan apresurado iba hacia la salida que al pasar por al lado de su propia novia no fue capaz de saludarla, mientras ella levantaba su mano con su característica sonrisa de siempre. Una vez en la calle ya estaba bastante agitado, luego miró a la calle esperando ver un taxi para ir al lugar donde le habían indicado la voz del teléfono de Mono. Por conveniencia del guión o por casualidad, uno de estos automóviles de color amarillo pasó junto a él. El prota lo frenó y subió al auto mismo. Luego le pidió al conductor que por favor conduzca por la carretera de las mariposas y que se detenga en el club escondido. El conductor asiente y comienza la ruta. Al poco tiempo de iniciar el viaje, el prota recibe la llamada telefónica de su novia, seguramente alarmada por la actitud que había tenido momentos atrás al abandonar la compañía. Para no generar mayor preocupación, decide no atender la llamada. Luego le ruega que por favor al conductor que se llegue lo más rápido que pueda, ya que es una urgencia. Al cabo de unos minutos se encontraba en el destino este. Nuestro prota desciende del transporte rápidamente con mezcla de nervios y ansiedad por su amigo. En la puerta del edificio se encontraban 4 hombres de traje negro y con un porte físico sorprendente digno de guardaespaldas. Con un poco de torpeza, Chao dice a uno de estos guardaespaldas que estaba buscando a Mono. Este tipo no se lo toma muy bien y pone cara fea al prota, quien automáticamente se arrepiente y aclara que la persona que está buscando recibía ese nombre, y que no era un animal como seguramente estaban pensando los hombres estos. El agente este toma un walkie-talkie que lleva colgado de su cintura y se contacta para pedir autorización para dejar ingresar al muchacho recién llegado al edificio. La respuesta no tarda mucho en llegar, pero de otro lado se oye una voz que se queja. Aparentemente esa voz no parecía convenirle que el muchacho haya llegado tan pronto al lugar en el que se había citado. Otra voz indica que lo dejen pasar, pero la voz que había hablado en primera instancia dice que aún no. Acto seguido comienza a escucharse sonidos que normalmente uno escucha de otra persona cuando se encuentra en privado, y también palabras que terminan avergonzando tanto al guardaespaldas como al prota. Cariño, buen besador, eres lo mejor, no dejes de hacer eso, bla bla bla, ya saben, cosas bastante locochonas del amoroso, supongo, ¿no? Ante tantas palabras que no deseaban escuchar ninguno de estos dos, el hombre con el intercomunicador en la mano corta la comunicación y le pide que por favor ingrese al edificio. Una vez que Chao ingresa junto a él, es guiado por los pasillos hasta la puerta correcta, donde se encontraba su amigo Mono, o su nombre real, Sang. Una vez frente a la doble puerta de madera, el de seguridad dice que ya puede ingresar. El prota agradece tímidamente y toca el picaporte. Apenas pone un pie en el departamento, se da cuenta que la urgencia no era tan urgente como también toda su preocupación y disgusto que hasta el momento había atravesado. Había sido todo en vano. Su amigo Sang se encontraba sentado cómodamente en un sillón frente a él sin ninguna clase de complicación ni nada similar que indique que necesitaba ayuda. Muy por el contrario de todo, una mujer se encontraba sentada encima suyo, dándole de comer en la boca de una manera bastante locochona. Mono vestía un traje blanco como si tuviera una presentación de gala y con actitud cansada, a pesar de que una bella dama le estaba dando de comer en la boca. No se le veía con ganas de estar ahí. De repente Sao traga la comida, pero esta se queda atorada en su garganta y ahora se estaba ahogando. Con un poco de esfuerzo consigue tragar y pasa la comida sin precedente. Luego de esto le sonríe y le dice a la mujer que las pasas peladas por esas manos son más deliciosas ya que vienen de su extra de amor como ingrediente. Ella se sonroja y como premio por el cumplido acaba de decirle al chico rubio. Le aplica un beso en su mejilla. Mono saluda a su amigo, pero este le dice que se retirará de inmediato ya que ha llegado en un momento inoportuno. Se da media vuelta y cuando quiere dejarlos en intimidad,
para que tengan que hacer lo que tengan que hacer, como el amoroso supongo que es. Un grito de ayuda lo detiene. Mono le está pidiendo que por favor no se vaya, que necesita ayuda. El prota voltea extrañado ya que no entiende la actitud de su amigo, quien parece disconforme pero a la vez disfruta lo que está viviendo. Antes que cualquiera de los dos hombres pueda decir alguna palabra, la chica con cara de una mirada bastante loca pregunta si ese chico era el que venía a ayudarlos. Luego de esto se apega al pechamen de Sang y le pide al prota que si piensa retirarse que lo haga pronto, ya que ella y el pequeño ternero están ocupados. Chao pierde la compostura y toda la seriedad. Por algún motivo el comentario de la joven generó en su mente la imagen de su amigo Sang como una rana sonriente que conserva el pelo amarillo y por otro lado se imagina a sí mismo como un ternero, que también tenía el pelo azul y zapatillas rojas con blanco. Eso hace estallar en risas al prota, quien no puede parar de reír ni siquiera por tomar aire. Quienes estaban sentados en el sillón se quedan mudos a la espera de que las risas cesen. Luego de esto Sang dice que él es su mejor amigo, del que le había hablado. Ella le responde que es un verdadero amigo por lo que ha hecho por Sao, que nos enteraremos a continuación. La chica se pone de pie y pregunta al prota si su madre se estaba muriendo. El joven no responde, pero la pregunta la ha tomado por sorpresa, dejándolo helado y sin palabras para poder responder. Al no obtener respuesta, ella continúa con una revelación. Mono le había pedido dinero prestado a ella para entregárselo a él. Luego de esto, el prota, aún sorprendido, responde que sí, que su madre se encontraba en malas condiciones de salud. Ella sonríe victoriosa y besa en los labios a Sang, sin siquiera pedirle permiso. En ese beso enrosca su lengua con la del rubio, disfrutando de un profundo y largo beso apasionado. Luego separa sus labios y dice que su pequeño ternero tiene mucho amor por su amigo. La mujer le dice que se quede el resto de su vida, pero Mono está lejos de querer eso. Entonces le pide que si podría darle algunos días más de gracia para devolverle el dinero que le había pedido prestado hace un tiempo atrás. De hecho, se le ocurre apuntar con su dedo a Chao y le cuenta que dentro de algunos días él debutará en el negocio. Esto le aseguraría dinero y podría devolvérselo de una vez. La mujer lo toma por los cachetes y le recuerda que él ha prometido su cuerpo como garantía en caso de no poder cumplir con la devolución del préstamo. Y ahora prácticamente es un hombre tiranizado. Y ahora esa cara tan locochona que se ponía cuando se acercaba al apuesto hombre le dice que no se podrá ir nunca en su vida mientras pasa su lengua por el rostro. Algo bastante perturbador para mi gusto. Gracias a este evento ahora Sang siente eso que le molesta que sentía por parte de esta joven y grita que él es un hombre y que no permitiría que una mujer lo mantenga. Esto deriva en una fuertísima bofetada de la joven directo al rostro de Mono. Luego le pide una explicación para diferenciar a un hombre que lo mantenga a una mujer o un novio a tiempo parcial. Una mujer con camisas sin mangas luciendo sus gigantes bíceps se acerca por detrás de ellos, preguntando agresivamente quién se atreve a faltar al respeto a la señorita. Ahora la muchacha pregunta si un novio a tiempo parcial no le parece lo mismo que una de esas mujeres que acompañan a hombres para beber, y que más tarde a cambio de dinero pues ofrecen sus servicios especiales, que obviamente no voy a decir. Mono niega que eso sea lo mismo. Esto fastidia al hombre de brazos grandes, quien le pregunta irónicamente si quiere una paliza. Este responde que no se nota, ya que es una conversación de él con la mujer. El calvo de brazos grandes lo amenaza una vez más, diciendo que si es tan valiente que repita lo que acababa de decir. La chica pone fin al discurso, pidiendo a su guardaespaldas que se retire del lugar, y que ella podía conseguirlo solita. Ahora tiene una mirada bastante directa a los ojos de Mono, saca su lengua y se relame, mientras lo llama mocoso. Al parecer tiene intenciones extremas con el amigo del prota, quien parece que no podrá salvarse de entregar su cuerpo a esta loca. Pero bueno, en fin, por cierto, antes que te vayas, si te gustó el video no olvides dejar un like y comentar, suscribirte, activar la campanita, lo necesario para que no te vuelvas a perder un video de este canal. Y si te suscribes te voy a dar un chocolate, del que tú me digas y mandes. Y pues nada, hasta la próxima, inserte sonidos de dubstep. Así continuó Momo y la señorita discutiendo, aunque esta última mantenía esa mirada presumida y segura de que sería la vencedora y que todo lo que dijera el rubio era incorrecto. Mono entonces explicó que en ese negocio no estaban vendiendo cosas turbias, sino que vendían su arte junto a todos sus sentimientos y esperaba que fuera reconocido como tal. Los chicos parecían empezarse a enfadarse, pero el rubio estaba muy lejos de ceder la razón, añadiendo que seguía siendo un alma libre y no un niño criado en una manta. Tanto la joven como nuestro prota se habían quedado en silencio unos segundos, hasta que es la señorita la primera en reírse, insinuando entonces que si el chico quería renunciar, tenía que devolver el capital que le había prestado, lo que era igual a 250,000 yuanes de intereses. Chao se sobresaltó al oír tal monto, tratando de entender de lo que hablaba, cuando el rubio le hizo una señal a este para que mantuviera la boca cerrada. Mono le recordó a la mujer que habían acordado en darle unos días más, pues él claramente no pensaba irse sin antes devolverle todo. La mujer lo miró con mala cara y le exigió que pagara en este mismo momento, si ella lo decía, pues de lo contrario, la otra solución solo era seguir siendo su hombre.
Mono entonces preguntó por una tercera opción, a lo que la mujer chasquea sus dedos con una sonrisa malvada, mientras su guardaespaldas se acercaba a ella, mostrando la espada en su mano, explicándole al rubio que entonces solo les quedaría seguir las reglas de la selva. La joven en verdad parecía que quería mantenerlo completamente para ella, y claro que el rubio empezaba a tener miedo al comprender las amenazas. La mujer aún no tenía la respuesta que quería, así que tomó la espada con sus propias manos y la desvainó lentamente, con una sonrisa malvada, cuando Chow se apresuró en tratar de detenerla protegiendo a su amigo, pero esto solo empezaba a enfadar más a la mujer. Mono con la mirada intentaba pedirle que se mantuviera tranquilo para que no empeorara las cosas cuando vio a la mujer empezar a caminar hacia el rubio con la espada en alto. El prota quería interponerse, pero el otro tipo lo detuvo antes que diera otro paso más. Chao miraba la escena preocupada, pues la mujer ahora tenía la espada justo entre las piernas del chico, provocando que todo su cuerpo temblara del miedo. Incluso parecía que las lágrimas amenazaban por caer por sus mejillas, cortando totalmente su capacidad para emitir alguna palabra de piedad. La mujer solo continuaba burlándose del hombre con travesura, explicando que ya no se veía tan valiente, ya que ahora su cuerpo estaba siendo más honesto. Mono no pudo más y cayó al suelo juntando sus piernas con fuerza y tratando de retomar el aliento, lo mismo que hizo Chao al ver que su amigo aún seguía entero. Mono retomó un poco de sus fuerzas y volvió a levantar su voz segura dirigiéndose a la señorita, asegurándole de que ella no podía tratarlo de esa forma. El prota pareció algo sorprendido por la valentía que ahora su amigo trataba de mantener, hasta que decidió intervenir, tratando de igual forma en calmar a aquella señorita, cuando ésta levantó rápidamente el mango de la espada apuntando ahora al prota, dejándolo hablar por un momento, mas este supo que no debía mostrar debilidad y le pidió que primero se sentaran para poder conversar las cosas más calmadamente. La mujer parecía mirarlo con sospechas, luego buscó al rubio y finalmente sonrió, cediéndole la petición al prota, sentándose con las piernas cruzadas jugando con los bordes de la espada. El par de amigos suspiró, creyendo que tenían una nueva oportunidad, así que Mono se levantó rápidamente del piso, cuando de repente las piernas de la mujer guiaron sus piernas para mantenerlo de pie justo enfrente suya. Esta le puso la condición de que podría hablar mientras se mantuviera quieto y obediente sin intentar huir. Chao maldijo por lo bajo mientras el rubio se quejaba con la mujer por aprovecharse de sus puntos débiles, al hacer un momento bastante incómodo con sus pies. El prota se alertó al escuchar a su amigo llamándole la atención por no haber cambiado, aunque sea un poco. Luego de haber crecido hasta tratar de hacerle notar que estaba con una mujer muy hermosa tanto física como de su corazón, simplemente perfecta para él, Chao no veía la necesidad de que él tuviera que renunciar y devolverle todo el dinero. El rubio le dedicó una mala mirada al chico por no haberlo estado apoyando, pero poco caso le hizo el prota agregando que a comparación del rubio, él jamás podría tener a alguien tan hermosa a su lado. Con eso dicho, Chao ahora se dirigió a su amigo, explicándole lo mucho que parecía gustarle a la mujer, por lo que no sentía que fuera algo malo que se quedara. Mono entonces exclamó que era algo que no pensaba hacer por más tiempo y no comprendía por qué su hermano no lo estaba apoyando como debía. Aún así, aseguró que ya había perdido el miedo completamente, cuando la mujer empezó a reírse, indicando nuevamente lo mucho que le gustaban los chicos valientes. Por otro lado, su guardaespaldas apresó el cuello del prota con otra arma, logrando asustarlo, así que este empezó a pedirle a la mujer que se calmara y le dejara hablar con su amigo, aunque sea por unos minutos, pues tal vez él podría hacerle cambiar de opinión. La mujer se mostró muy interesada en la propuesta del prota, así que se quedó mirando al rubio un momento más, hasta que por fin se resignó a dejarlo ir. Mono caminó con cuidado lejos de ella, observándole hacer algunos gestos hasta que decretó que solo tendría un minuto y ni un segundo más para hablar. Los chicos no sabían si eso sería suficiente, pero era mejor que nada. Chao se sentía atrapado en toda esta situación, pero daría lo mejor de él, así que apenas salieron de la habitación principal hasta el balcón, notaron la mirada fija del guardaespaldas, por si fueran a intentar hacer algo más. Fue ahí que el prota fue el primero en dirigirse al rubio, recordándole las veces que le mencionó en la uni que quería encontrar a una mujer rica para vivir de su dinero por el resto de su vida, sin tener que preocuparse por nada. Pero ahora que había encontrado una, no lograba comprender por qué ya no estaba interesado. Mono estaba por insultar al prota ante tales vergonzosos recuerdos, asegurándole de que siempre estuvo bromeando, pasando a explicarle que esa mujer era la hija del jefe de Dao. Chao se sobresaltó con la noticia, comprendiendo ahora mucho mejor la verdadera situación. El jefe de Dao era un bandido muy conocido en el bajo mundo, lo que llegaba a explicar de igual forma todas esas actitudes de la chica, pues con solo recibir una de sus miradas, ella era capaz de dominar a cualquiera. Chao desvió la mirada de la mujer, ahora tratando de recordarle a su amigo que para ese tipo de trabajo ellos no tenían ninguna posibilidad de elegir, y aunque Mono lo tenía muy claro, insistió en que no podía quedarse ya que aquella mujer simplemente estaba loca.
Chao comprendía que podía ser un poco temperamental, mas seguía sin ver el verdadero problema, aparte de tener que pagar demasiado en caso de que quisiera renunciar. Ahora, con un sí entre los labios, Mono intentó desestresarse pasando a contarle a su amigo que una vez un tipo se había atrevido a acercarse a ella, y ésta había lanzado sus navajas con una fuerza casi sobrehumana, y en otra ocasión él estuvo con algunas clientas y cuando ellas las vio se les lanzó encima. Ahora estas chicas estaban en el hospital recuperándose, aparte de que la barra en la que estuvo trabajando casi se quemaba en todo el alboroto. Chao no podía creer todo lo que su amigo había tenido que vivir, cuando el rubio pasó a llamarle la atención por no haberle creído, cuando lo llamó explicándole que estaba en un momento muy crítico. Chao no estaba muy seguro de qué más podía decirle, así que Mono solo le repitió que ocupaba de su ayuda. Chao no tenía ni una idea de qué podrían hacer, pues él aún seguía esperando que la señorita Zhou le permitiera comenzar a atender los clientes, cuando de repente se abrumó creyendo que tal vez su jefa podría ser igual de celosa. El rubio no pudo evitar burlarse un poco del prota al verlo algo asustado, mas Chao hizo oídos sordos negándose a rendirse a estas alturas porque su madre aún lo ocupaba. De todas formas, Mono siempre había sido muy amable con él y su madre, por lo que no pensaba dejarlo solo ahora. El rubio soltó algunas risas más por lo sentimental que se había puesto su amigo, dedicándole tan bellas palabras. Hasta que pasaron nuevamente al tema más importante, preguntándole a su amigo si aún tenía algo de dinero. Chao se quejó nuevamente acerca de la cantidad tan alta que la mujer le exigía, preguntándole a su amigo cuánto le había pedido. A lo que éste le explicó que fueron los 20.000 yuanes de hace 2 días en el momento en el que el prota se los pidió. Chao casi perdía la mandíbula de la impresión preguntándole a su amigo por qué rayos había pedido el dinero prestado. Mono también levantó la voz, explicando que no había tenido otra opción al saber que él ocupaba el dinero para su madre. Chao apretó los labios llenos de frustración al saber tal verdad, mientras que Mono lo miraba preocupado al creer que había dicho algo malo. El prota entonces se disculpó con su amigo, explicándole que tenía algunos negocios con los que tal vez podría ganar el dinero que necesitaba. Mono primero le explicó que en el momento en el que le pidió aquel favor ya no le quedaba mucho dinero, así que se lo pidió prestado a la señorita. Sin embargo, de igual forma, él se mantuvo haciendo uno que otro negocio recientemente para poder pagarle, solo que esa semana no le había ido muy bien que digamos. Chao entonces lo calló al ponerle una mano en el hombro, preguntándole si lo único que quería hacer era hacerlo enfadar más o meterse en problemas. Pero de repente el prota se lanzó a sus brazos rápidamente, sosteniéndolo con fuerza, aún sintiéndose culpable por todo lo que había pasado, así que le pidió que no siguiera haciendo ese tipo de cosas en un futuro cuando salieran de esa. Mono trató de pedirle a su amigo que se dejaran de culpar por todo, ya que para él ambos eran los hijos de esa maravillosa mujer que siempre lo habían tratado con tanto cariño, así que no se permitiría no ayudarla, mientras estaba gravemente enferma. Aún así agradecía mucho el abrazo. Con el ambiente más calmado, Chao rió un poco y lo maldijo por sus bromas, hasta que Mono volvió al tema principal, pues tenían que darle una respuesta a aquella señorita. Chao afirmó que les pagaría los intereses que le faltaban a como diera lugar. Solo temía que la mujer podría tratar de engañarlo luego de que recibiera el dinero, pues por la forma en que lo miraba al rubio le hacía creer que lo devoraría en cualquier momento. Mono aseguró que la mujer podía estar loca, pero jamás rompería su palabra, porque si su padre se enteraba terminaría en graves problemas. Chao entonces tuvo que disculparse por unos segundos, ya que estaba recibiendo una llamada. Mono le pidió que solo tomara su tiempo, y para cuando nuestro prota se alejó, pudo ver el nombre de su novia. Aunque temeroso, terminó respondiendo la llamada cuando empezó a escuchar los gritos de Ching, exigiéndole saber por qué no le contestaba. Chao no sabía qué podía decirle esa vez, así que le preguntó si necesitaba algo. Por la voz del prota, Ching pareció saber que tenía algo, hasta que rendido, el prota le mencionó que ocupaba algo de dinero, pidiéndole seguidamente que no le preguntara por la razón. Sin siquiera pensárselo, ella exclamó que lo buscaría inmediatamente, aprovechando en preguntarle seguidamente en cuánto tiempo podría tenerlo de vuelta. Chao reflexionó un momento hasta que soltó que sería solo 2 semanas. Ching aún no estaba preocupada, pasó a explicarle directamente que le pasaría el dinero por WeChat. Chao le agradeció ser tan comprensiva, indicándole que en un momento le enviaría los detalles. Tras despedirse con todo el dolor de su corazón, colgó la llamada. Inmediatamente después el dinero ya le había llegado. Chao se sentía todo un caprichoso por tener que pedirle tal favor a su novia. Sentía que la vida estaba siendo demasiado dura, pues primero había sido el problema con su madre, luego su enamorada a la que había tenido que abandonar, y ahora su gran amigo al que tenía que ayudar a como diera lugar. El prota hizo su mejor esfuerzo para no dejar escapar algunas lágrimas de la frustración, esperando que su vida pudiera volver a la normalidad muy pronto, hasta que volvió a la realidad, mirando a su amigo listo para seguir adelante.
Después de todo, jamás tendría un ápice de arrepentimiento por sus acciones. Chao entonces se dirigió a su amigo, mencionándole que entrara y le diera el dinero. Mono quería agradecerle, mas el prota no se lo permitió, ya que sentía que él era quien le debía más. En la siguiente escena, ambos chicos ya se habían retirado del lugar, ahora montados en un taxi. Chao se veía algo preocupado, cuando su amigo intentó mejorar sus ánimos, haciéndole saber que trabajaría duro para ganar el dinero, al igual que él, que debía seguir haciéndolo. Chao logró recuperar su sonrisa al tener a un amigo y hermano tan genial como él, aunque Mono bromeó afirmando que en realidad era más una maldición, pero jamás permitiría que ambos fueran vencidos. Con eso dicho, ambos chicos se dieron la mano con una fuerte palmada que volvía a sellar su promesa de amistad. Mono en ese momento le juró a su amigo que sería capaz de entregar su propia vida por él, sin siquiera dudarlo, a lo que el prota decidió darle la contra, mencionando que él tendría que estar loco para hacerlo, mas esto solo lo dijo para hacer reír al rubio. Mientras más tarde el prota bajó del auto despidiéndose de su amigo desde el exterior viendo el carro alejarse, hasta que fue entrando a la oficina de finanzas cuando pasó justo enfrente de la oficina de su novia. Esta, al lograr ver su sombra pasar por el rabillo de su ojo, exclamó muy contenta de verlo de vuelta. Tampoco tardó en levantarse de su lugar y llegar hasta él a toda prisa para saludarlo, aunque caminaba con las manos en la espalda como si estuviera ocultando una pequeña sorpresa. Cuando el prota iba a devolverle el saludo, Ching le mostró el pequeño contenedor con comida que le había preparado, ya que sabía que aún no había almorzado. Chao se sintió en las nubes por tener a una mujer tan considerada, por lo que sostuvo sus manos con delicadeza para agradecerle el gran detalle, agregando que no tenía que preocuparse demasiado por él. En eso, el prota llevó su mano derecha a su cintura para pegarla a su cuerpo suave y tiernamente, mas Ching empezó a ponerse nerviosa, mencionándole en voz baja que debía soltarla porque estaban en la empresa, en un horario de trabajo. Tal y como dijo, pronto escucharon algunas voces que les llamaba la atención, tratándose justamente de su jefa. Inmediatamente ambos se soltaron las manos y la miraron nerviosos. La mujer solo les dijo que no debían incomodar al resto mientras estaban en las horas de trabajo, y sin más pasó de largo entre los dos para separarlos. La pareja soltó un suspiro muy grande al mismo tiempo cuando se dieron cuenta de esta coincidencia. Se sonrieron mutuamente. Entonces la jefa del prota lo citó a su oficina inmediatamente, por lo que este se disculpó con Ching al tener que dejarla sola otro momento. Ella claramente comprendía, así que solo le pidió que luego de que terminara su entrenamiento recordara comer lo que había preparado. Chao asintió obedientemente a su recomendación, hasta tener que separarse para ingresar a la oficina de la directora general. Esta lo recibió con diversos gritos, llamándole la atención luego de haber visto irse como si nada de la empresa, sin siquiera dar una mínima explicación del por qué o a dónde iría. Chao se mantuvo callado al no poder explicarlo, así que la mujer solo siguió regañándolo, explicándole que como el jefe de un equipo de proyecto no podía hacer este tipo de cosas, a menos que ya no quisiera seguir trabajando ahí. Y así la mujer siguió hablando sin parar, mientras que Chao hacía los oídos sordos, ya que aunque eso sonara algo extraño, sentía un poco de alivio en su interior. Sin embargo, también le hubiera gustado que esta fuera un poco más agresiva y desagradable, pues quería saber si realmente podía ocurrirle algo peor en su vida cuando estaba llevando una racha de mala suerte. Guardaba muchos sentimientos de culpa con respecto a su novia y todo lo que tenía que ocultarle. Le daba mucho miedo cuando recordaba el problema por el que su mamá estaba pasando y por último la gran bondad de Mono de la que aún se sentía responsable. Las tres situaciones las veía como grandes montañas que sostenían sus hombros y de las cuales no sabía cuánto tiempo más podría soportarlas. Luego de que éste se retirara de la oficina de la jefa, lo vemos salir junto a su novia del trabajo en dirección a su hogar. Al menos ese momento parecía mantenerlo un poco más calmado y contento al poder reírse con ella. Apenas ingresaron a su apartamento, Ching tomó la delantera, estirando sus brazos aliviada de haber vuelto, así que tras dejar su bolso en la mesa más cercana, pasó a quitarles los molestos tacones, tirándolos por ahí y recibiendo los regaños de su novio por tirarlos como si nada. No fue lo único, pues luego tuvo que atrapar el saco, ahora viendo cómo su novia empezaba a tener calor, entre comillas. Chao se llevó una escena bastante tentadora, sintiéndose algo nervioso y reclamándole a Ching por lo que estaba haciendo. Esta lo miró confundida al no saber que estaba haciendo mal, explicando que no era la primera vez que hacía esto, tras estar tantos años compartiendo la misma habitación con él. En eso empezó a caminar hacia el prota lentamente, preguntándole con una pequeña sonrisa si acaso había estado pensando en otra señorita. Chao tomó algo de aire y calmó el color de sus mejillas, tocando la frente de la chica, indicándole que su drama favorito estaba por comenzar, y él estaba seguro de que no quería perdérselo. Ching entonces perdió la hilación de lo que estaba diciendo, así que solo decidió hacerle caso, dándose la media vuelta para ir hasta el sofá.
Pero luego de pensarlo un poco más decidió hacer otro momento incómodo, lo cual hizo que el corazón del prota se acelerara nuevamente. Ching solo volvió a dejar caer toda la ropa al suelo mientras que el prota trataba de no ahogarse con su propia saliva. Su novia intentaba lanzarse algo de aire con ayuda de su mano mientras que con la otra alcanzaba el control para poder encender la tele. Chao solo suspiró hondo sacando todas las ideas raras de su cabeza, recordándose a sí mismo que su novia siempre había sido y seguirá siendo así, mas tampoco era como si tuviera alguna intención de cambiarla. Ching expresó la cómoda y relajada que se sentía al por fin estar de vuelta en su casa y tener una gran obra que ver, así que se giró al prota, recordándole que era su turno de cocinar y quería saber si había pensado en lo que prepararía. Chao estaba más concentrado en recoger la ropa del suelo y doblarla correctamente cuando se sentó al lado de su mujer con la cabeza algo agachada. Ching la miró confundida al no haber obtenido alguna respuesta, preguntándole en el oído, aunque también le resultaba algo raro verlo sentarse cuando debía estar dirigiéndose a la cocina. Chao se mantuvo observándola en silencio hasta llamarla por su nombre, intentando hacerle una pregunta que no le salía de los labios, cuando la joven exclamó de repente que había recordado que no tenían mucha comida para este mes. Confundido, Chao le cuestionó si no tenía algo más importante por lo que preguntar, mas Ching parecía no escuchar sus palabras, o tal vez solo le estaba ignorando, cuando le mencionó que tenían algunos fideos que sería suficiente para la cena. Boquiabierto, Chao no supo qué más decir hasta que Ching volvió a tomar la palabra, mencionando que le gustaría también que le agregara un huevo, pero al siguiente segundo dijo que mejor serían dos junto a unas cebollas verdes picadas. Rendido ante ella, el prota terminó bajando la cabeza, hasta disolver su serio rostro en una sonrisa amigable, indicando que lo prepararía inmediatamente, tal y como se lo había pedido. Este fue remangando su camisa pidiéndole que fuera paciente, a lo que Ching se dejó caer del lado del sofá junto a su peluche de tiburón, indicando que seguiría viendo su drama mientras tanto. Chao le dio una última sonrisa, pero apenas se dio la vuelta, las lágrimas cayeron por su rostro. Pocos segundos después, Chao estaba bastante concentrado en la cocina, poniendo los fideos y picando la cebolla. Ching solo podía verlo claramente desde su lugar muy sonriente. Chao luego pasó a batir los huevos cuando su teléfono comenzó a sonar. Lo malo era que Ching lo tenía mucho más cerca y a su disposición. La joven entonces acercó su mano hasta el celular, notando en la pantalla el nombre de la madre del prota, así que inmediatamente llamó al chico para que atendiera. Chao tenía las manos un poco ocupadas y no podía abandonar la cocina, así que le trató de pedir a su novia que no contestara. Pero fue imposible detenerla, ya que Ching contestó creyendo que no pasaría nada malo. El mensaje del otro lado parecía ser un poco confuso, pero cuando ella intentó saber más, el prota ya se había librado de la cocina para pedirle el teléfono. Ching se lo entregó explicándole que le estaban buscando, pero aún preocupado, Chao trató de saber qué era lo que la chica había escuchado. Ching explicó que la voz del teléfono no era la de su madre, sino que de alguien más, que estaba buscando a algún miembro de su familia. Más asustado que antes, Chao terminó por llevarse el teléfono al oído y responder abruptamente. En la cara de este se notaba con facilidad que no se trataba de nada bueno, y aunque estuviera dándole la espalda a Ching, ella también empezó a preocuparse. Chao entonces cubrió un poco del teléfono, girándose hacia su novio, tratando de transmitirle algo de calma, prometiéndole que le contaría todo apenas terminara la llamada, así que con el teléfono en mano salió de la habitación, pidiéndole a la joven que añadiera un poco de agua a la olla sin permitir que los fideos se hirvieran en seco. Ching quedó preocupada pero decidió ser paciente y hacer caso a lo que el chico le había pedido. Tras dejar a su pequeño tiburón de lado, se colocó nuevamente las pantuflas y se dirigió a la cocina, llenando un vaso con agua para vertirlo en la olla, aunque su ansiedad no la dejaba en paz, haciéndola ver una y otra vez la puerta por la que el prota desapareció, hasta que por fin lo volvió a ver. Rápidamente se dirigió hasta él preguntándole si había sucedido algo con su madre, ya que por lo poco que logró escuchar sentía que había un eco muy familiar al de un hospital. Chao le juró que no se trataba de nada grave, y ya que justamente después la olla había empezado a sonar, mencionó que solo terminara de cocinar. Este pasó de frente sin esperarse que su novia lo estrujara en su camisa, cuestionándole si realmente su madre estaba bien. Chao simplemente bajó la cabeza apenado sin poder emitir alguna palabra. Pero cuando Ching hizo lo mismo, sintió la mano del chico acariciando su cabeza, mientras ésta la fastidiaba y la animaba, pidiéndole que solo siguiera viendo su programa favorito hasta que la cena estuviera lista. Sin tener otra cosa que poder decirle, Ching decidió hacer caso a su sugerencia, ahora sentándose en el comedor, cuando Chao le alcanzó cargando en sus manos un gran platillo de fideos, huevos y tocino. El hambre que tenía Ching se abrió inmediatamente con solo sentir el aroma, especialmente porque sabía que aquel plato estaba hecho con puro amor. Chao se rió algo nervioso, mencionando que tal vez la joven estaba exagerando un poco. Ching entonces se dio cuenta que el otro plato no llevaba nada más que fideos instantáneos, lo que preocupó mucho a la joven, comprendiendo que no había quedado más huevos que preparar.
Chao expresó de igual manera su sorpresa en el momento en que abrió el refrigerador y no encontró más que 2, aunque eso realmente no le importaba, pero entonces vio como su novia pasaba uno de sus huevos a su plato, insistiéndole en que comiera rápido. Chao trató de insistir en que no era necesario que hiciera eso, sin embargo, ella ya estaba disfrutando del plato que no quería comer sola, con eso dejó al prota totalmente sin palabras. Aunque ni siquiera ella comprendía por qué el chico estaba tan sorprendido. Sin más que decirle, Chao solo le dedicó una sonrisa bonita, estando de acuerdo con su indicación e inclinándose inmediatamente para dar el primer bocado. Ching también estaba contenta de ver al prota aceptando su invitación y continuó con su platillo. Ambos devoraron hasta el último de los fideos instantáneos en su plato, quedando realmente satisfechos y sin algún espacio extra en su estómago para comer otra cosa. Ching dijo que calificaba su platillo con un 4,5 de 5, pues solo por haber sido tan orgulloso tuvo que restarle medio punto. Chao agradeció su tierno halago, prometiendo que seguiría dando su mejor esfuerzo para hacer cosas mejores, pero ahora que la cena había terminado, Chao se puso un poco más serio, ya que tenía algo muy importante que decirle a su novia. Le explicó que esa misma noche tendría que volver a su ciudad natal, lo que hizo a Ching alterarse rápidamente, pensando en que su tía, o sea la madre del prota, estaba enferma, y por eso había oído un ambiente de hospital. Chao trató de volver a calmar el ambiente, explicándole que solo le habían llamado para solicitar que un familiar directo diera su consentimiento para que su madre fuera ingresada para una pequeña operación. Ching entonces se levantó de un solo salto de su asiento, indicándole al chico que entonces se prepararan rápido, ya que ella también quería ir, solo tenía que esperarla para que se cambiara. Chao se exaltó por las palabras de su novia, intentando explicarle que no era necesario, mas tuvo que correr tras ella, insistiendo en que no era algo grave por lo que debiera preocuparse. Ching mencionó que su tía la había cuidado también a ella cuando era solo una niña, por lo que también quería ir a visitarla. Chao solo pudo suspirar hondo y ponerse de rodillas frente a ella deteniendo sus manos, explicándole que si iban ambos estarían metiéndose en problemas con el trabajo por su ausencia repentina. Aparte de que perderían 2 días de paga, Ching no creía que ese tema fuera importante tratándose de su suegra. Sin embargo, Chao no tardó en volver a intentar calmarla prometiéndole que volvería al día siguiente, y por su suerte Ching lo aceptó. Después vemos que la noche ya había caído y las estaciones de tren empezaban a tomar sus respectivos rumbos. Chao caminaba buscando algún asiento cómodo para su viaje, hasta que por fin se dejó caer en uno justo, en el momento en el que por el radio se escuchó al conductor indicando que todos ya debían estar sentados por su propio bien. Chao sabía que el camino sería largo y fue por la misma razón que su mente comenzó a plantearse todo aquello relacionado a su vida cuando era un niño. Su padre había tenido que abandonar ese mundo cuando él apenas tenía una mente pequeña e inmadura, así que apenas guardaba sus recuerdos en diferentes fotos. Por otro lado, su madre siempre la había visto como una superheroína totalmente invencible, la cual siempre estaría ahí para él. Luego de haberse graduado, dio lo mejor de sí trabajando duro para ganar dinero, queriendo ser exitoso en el menor tiempo posible. Quería casarse, quería tener hijos para que su madre tuviera sus nietos y solo así poder decir que podría disfrutar de su vida de ensueño. También recordaba claramente aquel fatídico día en el que trabajaba normalmente hasta que su teléfono empezó a sonar de una línea no registrada. Aquella llamada del hospital había pasado hace solo una semana, pero lo último que se hubiera esperado escuchar era que su madre tenía una grave enfermedad al hígado. Y por si fuera poco, la enfermedad ya estaba en segunda fase y se ocupaba una intervención quirúrgica de emergencia. En ese día, Chao estaba seguro de que había podido sentir el cielo repentinamente empezar a caer sobre él y no tardó en llamar a su madre, tratando de saber por qué había decidido nunca contarle nada acerca de todo el dolor que estuvo cargando por su cuenta. Chao se la pasó encerrado y deprimido en su habitación, dándose cuenta por fin que su mamá era un ser humano común y corriente, que, aunque siempre se había mostrado fuerte, ya tenía su tiempo en el mundo. Cansado de tanto pensar, Chao apretó los ojos con fuerza tratando de reprimir todos estos sentimientos, cuando escuchó algunas notificaciones provenientes de su teléfono. Al revisarlos se encontró con mensajes de su novia, quien quería saber si ya estaba en el tren. Luego de que Chao le confirmara esto, le pidió que se acostara temprano, a lo que ésta le envió un sticker burlón, diciéndole que aún no tenía sueño. Chao le insistió que sus padres se enfadarían con él si llegaban a notar que perdía peso o cualquier cosa parecida, mas Ching desalentó sus palabras, explicando que era su cuerpo y podía hacer lo que quisiera. Chao no pudo contener una pequeña sonrisa hasta que solo le indicó un buenas noches junto a un sticker de un abrazo. Algunas horas más tarde, Chao ya estaba en el departamento de consultas externas del hospital, hablando con una de las doctoras, quien le explicaba que la paciente se había negado a realizarse las cirugías, prefiriendo que se las reembolsara todo lo que hubiera pagado antes. Chao estaba helado ante estas noticias que la doctora le estaba diciendo, pidiéndole que conversara con ella para llegar a un acuerdo.
Chao fue breve diciendo que simplemente quería que atendieran a su madre, por lo que la doctora le aseguró que era su deber acatar su palabra. Pero había algo más que quería decirle al prota, solo que tuvo que advertirle antes que no quería que pensara en ella como médico, sino como una persona externa con un amplio conocimiento en el ámbito de la medicina humana. Ella, tras haber revisado los miles de análisis que se le hicieron a la señora, no pudo evitar sentirse conmovida y quería darle su punto de vista a manera de consejo. Chao se lo pensó un poco hasta aceptar escucharla atentamente, así la doctora empezó a explicar que para tratar aquel mal de su madre, todo el tema de la cirugía junto a la atención postoperativa y miles de cosas más, solo se podían resumir en una reducción de salud, tomando en cuenta las complicaciones que podrían presentarse en el camino, lo cual solo llevaría a crear un pozo sin fondo de deudas. Ese tipo de males eran capaces no solo de terminar con la vida de una persona, sino con la de una familia entera que podía perderlo todo al día siguiente. Chao comprendió muy bien el concepto, lo cual lo hizo agachar la cabeza, tratando de reflexionar un poco más. La doctora continuó relatando casos similares que tuvo que ver en esta situación, así que lo único que quería era que el prota fuera capaz de comprender la situación, antes de dar su respuesta definitiva. Chao apretó sus labios de mala gana, ahora mirando a la mujer con desprecio, creyendo que su madre le había pedido que le dijera todo eso. Chao estaba lleno de miedo, pero esto solo lo podía expresar con palabras duras hacia la mujer, quien al menos logró hacerlo reaccionar. Al explicar que sus emociones negativas no le harían resolver nada, Chao logró calmarse tras dejar ir un suspiro, mientras la mujer le repetía que no debía decir esas cosas siendo un médico. Pero como una mujer común y corriente no había podido rechazar las reiteradas súplicas de una madre que no quería ver a su hijo en las calles. Chao no soportó más seguir sentado y se levantó inmediatamente, disculpándose entonces entre lágrimas con la doctora por haberse comportado así. Sus piernas simplemente temblaron y lo volvieron a hacer caer en la silla, mientras él explicaba que no quería perder a su madre. Chao sentía que aún no lo había pagado lo suficiente por haberlo criado con tanto amor, así que apenas se volvió a levantar, le insistió a la doctora que prosiguieran con las intervenciones y no se preocupara por el dinero, porque él sabía que podía ocuparse de ese tema después. La doctora dejó ir un suspiro más pidiéndole al prota que solo fuera a hablar con su madre primero, como le había mencionado en un inicio, y en caso de llegar a un buen acuerdo, la cirugía se programaría en menos tiempo. Teniendo más tiempo pendiente, la doctora llamó al siguiente paciente a la sala dándole solo un último consejo al chico, acerca de que no debía hacerla enojar, ya que ese tipo de emociones eran capaces de dañar justamente al hígado, así que debía dirigirse a ella tranquilamente. Chao comprendió su consejo y aceptó hacerle caso, hasta que lo vemos dirigirse hacia la sala donde yacía su madre junto a otro hombre de edad. Ambos conversaban tranquilamente de sus familias. La mujer no dejó de repetirlo, orgullosa que se sentía de tener un hijo tan trabajador en una gran empresa de informática. Y aunque ninguno de los dos señores podía comprender todos los términos de la tecnología, se mostraron contentos. El hombre por su parte admitió que su nieto era un buen chico como el prota, y mientras Chao escuchaba la conversación justo en la puerta, sintió un pequeño dolor en su corazón, con solo haberla podido escuchar nuevamente, lo que solo hizo confirmar una vez más que nunca podría permitirse perder a su madre. Chao entró a la sala lleno de determinación a convencerla, pero cuando la mujer lo vio entrar al cuarto parecía algo molesta, ya que le había dicho al chico que no la visitara. Chao exclamó que no pensaba permitir que se quedara en el hospital por el resto de su vida, y que hubiera sido muy feo por su parte no irla a ver. En eso se dio cuenta que estaban siendo demasiado bruscos, así que luego de recordar las palabras de la doctora, llevó su mano izquierda a desempeñar sus cabellos y volver a retomar la calma, acercándose con ella con un tono mucho más pasivo. La mujer entonces le preguntó qué era lo que le pasaba, a lo que éste le pidió que pudieran hablar. Esta terminó dedicándole una bonita sonrisa, asegurándole que la escucharía. Pero apenas Chao sintió que las lágrimas empezaron a caer descontroladamente de él, se dio la vuelta tratando de que la mujer no lo viera así de débil. Durante todo el camino que tuvo que atravesar en tren de su ciudad natal, había pensado en una y mil maneras de convencer a su madre, repitiéndoselas tantas veces con la intención de no olvidarlas cuando llegara el momento. Pero ahora que la tenía delante, tumbada en la cama del hospital con el rostro delgado y sus manos cansadas de tejer, todas las palabras se le habían resbalado de la boca. El silencio de la sala preocupaba bastante a su madre, así que el prota logró sorber su nariz recuperando algo de calma, invitando a su madre a que fueran a dar un pequeño paseo para hablar con más tranquilidad. La mujer se mostró contenta ante la idea, así que con ayuda del chico caminó lo suficiente por los alrededores, hasta que Chao le pidió que descansara un rato en una de las bancas. Le explicó los beneficios que tenía para su salud tomar el sol de vez en cuando, y cuando ya no tuvo nada más que decir, su madre quiso saber qué era lo que tanto quería decirle. Chao respiró profundamente y mencionó el tema de la venta de la casa, creyendo que la mejor idea era dársela a alguien más,
La mujer estaba en contra de aquella idea, creyendo que su hijo algún día podría ocuparla, aparte de que era lo último que podía hacer por él, para sacarlo adelante ante cualquier situación crítica que pudiera vivir. Esta parecía sentirse culpable por no poder darle mucho más a su hijo, así que decidió cuestionarle si él creía lo mismo. Chao se exaltó por tales dolorosas palabras, recordándole lo mucho que la amaba, como para hacer todo lo que estuviera en sus manos para ahora que él fuera quien la cuidara a ella. La mujer tosió un poco y prosiguió. La casa era lo último que les había quedado de su esposo, pero a pesar de que el prota lo entendía, quería ver todas las opciones posibles para reunir el dinero suficiente para que pudiera operarse. Su madre era consciente que él tenía buenos ingresos, pero no creía que lo suficientes para pagar el alquiler de la cama y la comida que el hospital quería brindarle. Luego le preguntó si aún seguía cuidando bien de Ching, pues siempre había considerado que era una gran señorita, aparte de conocer muy bien los sentimientos de su hijo hacia la joven. Chao no quería que el tema principal se desviara a su vida amorosa, pero la mujer continuaba negándose a que su pequeño cargara con tantas deudas. Claramente ella no quería hundirlo ni volverse una carga extra en su vida, por la cual tal vez se podía lamentar en un futuro. Chao bajó la cabeza sin saber qué decirle, tratando de aguantarse las lágrimas, hasta que su mamá empezó a acariciar su cabello con ternura, pasando a explicar lo mucho que había estado estudiando su propia enfermedad. Si decidía vender la casa, quería que fuera para una necesidad más importante o un sueño que su hijo y su pareja quisieran cumplir. Chao negó una y otra vez, teniendo ahora los brazos de su madre, explicando que tenía todo el dinero que ocupaba para que ella empezara su tratamiento, pues tenía aún mucho que vivir y viajes que hacer juntos. Quería verla ser la mejor abuela para sus hijos, verla cuidarlos y darles el mismo amor que él conocía. Chao quería mantenerla con vida porque si ella no estaba, sentía que ya no podía vivir más tiempo. Se sentía más pequeño y débil ante el mundo, así que rogaría y rogaría las veces que fueran necesarias para que su mamá le permitiera cuidarla un poco más de tiempo. En la siguiente escena vemos que Chao ya había programado la fecha de la cirugía junto a la doctora, recibiendo al menos buenas noticias, pues todas las pruebas que se habían sacado indicaban un buen desenlace para su madre. La doctora le prometió que todos ahí darían su mejor esfuerzo para que todo saliera bien, así que lo único que le deseaba era que esperara con emoción las buenas noticias. Chao le agradeció por última vez cuando una mano sostuvo su hombro repentinamente, y para cuando este se giró pudo ver el cabello rubio tan característico de su amigo mono. Este explicó que ya no debía preocuparse por nada, ya que acababa de realizar todos los pagos necesarios. Chao se sentía muy confundido, empezando por no saber en qué momento él había llegado. Sin embargo, tampoco fue como si le hubiera dado el tiempo para preguntarle, cuando el rubio le dijo que debía volver a casa rápidamente porque Ching lo seguía esperando. Tampoco tenía que seguir trabajando tan duro, pues él no pensaba cobrarle ni un centavo. Chao por fin vio la oportunidad de tomar la palabra, preguntándole a su amigo qué hacía ahí exactamente, pero este solo lo empujó a un lado, pidiéndole que se fuera a confesar de una buena vez a Ching. El prota veía las cosas pasar tan rápido que empezaba a marearse, y de igual forma lo puedo decir yo, viendo ahora a Mono alejarse, mientras le repetía que debía volver con su amada. Chao le pidió que se mantuviera con él un rato más y le explicara las cosas, pero en un solo parpadeo este lo vio desaparecer de su vista y ahora estaba junto con Ching, aunque esta tironeaba de su oreja con fuerza, dedicándole una expresión furiosa. Esta empezó a imitarlo con una voz burlona cuando le dijo que todas las cosas estaban bien, cuestionándole si realmente pensaba que ella podía ser tan despistada. Chao trató de pedirle que dejara de tirar de su oreja tan fuerte, pero apenas ésta lo hizo caso, pasó a jalar de su camisa, zarandeándolo mientras le decía lo mucho que odiaba a los hombres que mentían. Chao estaba helado al comprender que había sido descubierto, pero no tuvo tiempo para tratar de dar algún tipo de explicación cuando Ching le dijo que había decidido que se casaría con otra persona. Aquellas palabras le cayeron cual balde de agua fría al prota, quien ahora se sentía que empezaba a caer en un vacío infinito, sin poder hacer nada, cuando por fin despertó de la horrible pesadilla muy agitado. Chao se levantó del asiento asustado y desconcertado al comprender que todo había sido solo un mal sueño y que estaba en el tren de camino a casa. En parte era una buena noticia, pero aunque haya sido solo un producto de su mente, las palabras de Ching se le habían quedado grabadas en formas de estaca, que éstas atravesaban su corazón. Chao ahora trataba de darle un significado al sueño tan extraño, pero luego comprendió que eso no le ayudaría en nada. Ahora solo quería centrarse en que su madre había aceptado hacerse la operación y el hospital ya estaba haciendo los preparativos, por lo que las cosas debían salir bien. En eso recordó que una vez su madre lo había llevado con una adivina del campo, la cual le dijo que tenía una buena fortuna esperándolo en el futuro, donde ganaría mucho dinero y tendría un matrimonio maravilloso. Desde ese día no había dejado de esforzarse por encontrar cualquier tipo de pista que le asegurara que sus palabras eran ciertas. Ahora solo debía creer que eso pudo haber sido algo ridículo, pero buscar esto lo había mantenido siempre con la cabeza en alto, seguro de que todo iba a salir bien.
Fue entonces que su celular empezó a vibrar seguidamente, tratándose de una llamada de Sang. No era el mejor momento, por lo que pensó en rechazar la llamada, pero luego de un segundo cambió el rumbo de su pulgar para contestarla. Por sus expresiones parecía que no se trataba de nada bueno, pero no pudo hacer otra cosa aparte de decirle que sí a todo. Agradeció y colgó la llamada, preguntándose lo que debía hacer en este momento, y especialmente qué le diría a su novia ahora. Luego de tomar algo de fuerza, entró a la aplicación de WeChat para explicarle que había hecho un cambio de planes y que tendría que volver pasado mañana. Ching por su lado yacía casi totalmente dormida sobre la mesa hasta que escuchó el teléfono, tomándolo inmediatamente, revisando los mensajes de su novio. Aunque no se encontró con la noticia que tanto deseaba, comprendía que el chico quisiera quedarse un día más con su madre a darle compañía, por lo que esperaba que la cuidara muy bien de su parte y volviera pronto. Chao pudo relajar a su mente y cuerpo por otro momento, tan solo pidiendo internamente que Ching fuera paciente. Por otro lado, justamente podemos ver a Ching triste, pues a fin de cuentas se sentiría sola en estos días extra de espera. Chao tampoco estaba muy feliz, pero debía seguir adelante, así que buscó en su teléfono el número de su amigo Mono y esperó que contestara. La espera no fue muy larga y pronto Chao escuchó su voz desde el otro lado de la línea. Chao le preguntó si podía ir a su casa a dormir, cosa que pareció asustar al chico. Mono pensó que Chao había tenido alguna pelea con Ching, cosa que hizo al prota negar rápidamente, explicando que solo le preguntaba. Sin embargo, Mono no tardó en fastidiar a su amigo, haciéndolo como si hablara con alguna mujer en la habitación, pidiéndole que se tardara en volver a casa, para que su amigo no la viera, y se sintiera mal recordando a su amada. Algo incómodo, Chao solo agradeció y tomó su broma como un sí, así que el tren siguió su camino y Chao bajó en cierto momento, para seguir con el suyo de camino a la casa de este. Cuando estuvo de frente a su apartamento, tocó la puerta y escuchó inmediatamente después la voz del rubio, indicándole que ya salía. Apenas la puerta se abrió, Mono se dejó ver con el pechamen al aire, el cabello hacia atrás y una mascarilla facial. Chao pareció espantarse tanto que empezó a sacudirlo, creyendo que en solo unos minutos Mono se había convertido en un fantasma. Empezó a palmear su rostro, haciendo al rubio fruncir el ceño, escuchando las tontas preguntas del prota, hasta que golpeó su pechamen con todas sus fuerzas, para demostrarle que claramente no era ningún fantasma. Chao se rió nervioso y mientras aliviaba el dolor del abdomen le preguntó por qué se hacía ver como un zombie. Mono entonces se acercó a su rostro hasta bajarse un poco la mascarilla, explicándole que no podía hablar mucho con esa cosa puesta, ya que de lo contrario no funcionaría uniformemente. Chao se hizo el que entendió, viendo a su amigo solo volvérsela a acomodar e ingresar a su casa, dándole una sutil mirada para que lo siguiera. Algo tímido, Chao lo siguió de cerca hasta la cocina, donde Mono por fin se quitó la máscara, se lavó la cara y acomodó su cabello al estilo que todos bien conocemos, junto con una mirada llena de seguridad. Luego de eso, Mono se dirigió a otra sala de su apartamento, donde yacía una bicicleta estática, donde no tardó en subirse para hacer algo de ejercicio, no sin antes indicarle a su amigo que podía tomar alguna bebida del refrigerador. Chao agradeció su amabilidad y fue directo por una, tardando casi nada en abrirla y darle el primer sorbo, mas preferiría tener algo que comer. Al preguntarle esto a Mono, este le dijo que lo mejor era pedir algo afuera, ya que recientemente sus calorías en su cuerpo eran demasiadas y había estado cuidándose mucho, tanto que solo le habían quedado sus vitaminas en casa. Chao no comentó nada con respecto a esto, así que preguntó si le habrían quedado algunos snacks aunque sea, cosa que en realidad hizo fastidiar al rubio, quien le pidió que no mencionara frente a él cualquier tipo de comida que estuviera relacionada con las grasas. En caso contrario, no lo dejaría más opción que echarlo de su casa. Chao no contuvo más su confusión, cuestionándole a su amigo qué estaba haciendo exactamente. Mono le explicó que se llamaba tratamiento del cuerpo. Chao no podía comprender que estuviera cuidándose en el lado físico, pero luego de haberlo visto con una mascarilla facial, no pudo evitar preguntar si estaba bien que usara cosas que solo eran para mujeres, por lo que solo se le ocurrió pensar que tal vez los gustos de su amigo podrían haber cambiado. Horrorizado al darse cuenta de lo que acababa de decir, Chao brincó ligeramente mirando a su amigo con miedo, mientras trataba de cubrir su cuerpo a la vez que aseguraba de que su amigo no estuviera planeando algo, digamos, muy incómodo con él. Mono, cansado de sus tontos balbuceos, apretó los dientes irritado y le llamó la atención al prota, cuestionándole qué tan difícil podía ser entender el tratamiento del cuerpo. Chao escupió su bebida sin comprender qué fue lo que había dicho mal cuando se empezó a disculpar por todas esas cosas. Así que entonces Mono comenzó a hablar sobre lo que realmente significaba verse bien. Para nuestro prota lo más importante era lo que sus almas podían demostrar de ellos. Así que hubiera esperado que su amigo solo leyera algo más de poesía al estilo parisino, para que así pudiera rellenar el vacío que le había generado al tener que abandonar sus estudios. Mono se quedó en silencio aguantando la cólera, hasta que soltó un suspiro, enseñándole a su amigo que llenar el alma y la mente nunca sería suficiente si uno no poseía el físico atractivo. Chao no lograba captar el punto al que quería llegar, así que Mono dedicó otro ejemplo acerca de cómo era que las chicas parecían obsesionarse muy fácilmente con él sin ningún motivo aparente.
Si estaba haciendo todo eso era para conseguir más clientes y no quedarse como un títere de esa loca por el resto de su vida. Era algo que no soportaría, pues incluso cada vez que lo volvía a pensar, su motivación para hacer más y más ejercicio seguía aumentando. Chao intentó calmarlo, explicándole que no había sido su intención ponerlo tan alterado, pues tan solo lo había estado molestando. Igual Mono ya estaba perdido y muy concentrado en explicar todo lo que estaba trabajando, su corazón, su rostro tan atractivo y por último estaba su mente. Chao no pudo contener una pequeña risilla, lo que pareció hacer enfadar a este, quien ahora le reclamaba por seguir burlándose. Intentó dejarle claro que no estaba diciendo ninguna broma, y Chao tampoco tardó mucho en empezar a disculparse, explicando que solo había sido un pequeño reflejo que no pudo evitar, pues era aún más gracioso que aquellas palabras que habían salido del rubio. Por fin Mono dejó el tema y le cuestionó la verdadera razón por la que había pedido quedarse con él, a lo que Chao bajó la cabeza apenado, preguntándole a su amigo si lo veía capaz de hacer cosas. Mono le miró confundido hasta que Chao nombró a la señorita Zhou, quien le había dicho que ya tenía un primer trabajo que realizar. Inmediatamente Mono detuvo la bicicleta de golpe, mirando a su amigo muy sorprendido. Hasta que ésta sintió confirmando todas sus dudas, Mono prefirió entonces bajar de la bicicleta para poderle prestar más atención, mostrando a la vez su impresión de lo rápido que había actuado la señorita Zhou. Pero si había algo que le preocupaba más en este momento era si Ching sabía dónde estaba el prota en ese momento. Chao recibió aquella pregunta en frío, pero fue sincero negando con la cabeza. Mono dejó ir un pequeño suspiro, notando la tristeza en la cara de su amigo, lo cual le hacía sentir mal al saber lo duro que también debía ser para él. Entonces fue que decidió dejar una de sus manos en el hombro de Chao, a manera de hacerlo sentir bien un poco. Sin embargo, el prota sabía que no podía echarse para atrás a estas alturas, así que iría directamente a lo que quería preguntarle. Mono se mostró totalmente abierto a despejar sus dudas mientras pudiera ayudarlo, así que Chao quiso saber de algún consejo para poder hacer a los clientes felices. Aparentemente el rubio no se esperaba una pregunta así, por lo que luego de mirar a su amigo unos segundos más, llevó su mano libre a estrujar la mejilla izquierda de este, pidiéndole que le dijera lo bueno que tenía para ofrecer. Después de todo, con darle un rápido vistazo a su cuerpo, creía que su verdadero valor se estaría escondiendo en su interior. Chao se quejó con este al ser tan tosco con su rostro, alejando sus manos rápidamente, pero lejos de disculparse, Mono le pidió que lo mirara con determinación para que pudiera entender lo que era haber nacido para hacer sentir bien a las damas. Algunos consejos claves que debía saber de ellas era que todas necesitaban cercanía, confidencia y tener algún soporte. Con solo estas tres pequeñas cosas ellos podían ganar dinero. Chao se mantuvo en silencio sin saber qué decirle exactamente hasta que Mono lo rompió, ayudando a que el chico se diera cuenta de lo que tenía de bueno. Después de todo, Ching era la prueba viva de que tenía algo. Chao no estaba seguro aún de qué podía hacer, así que Mono tocó su frente para hacerlo pensar en cómo es que Ching se había enamorado de él, y qué era lo que Zhou logró notar. Mono entonces siguió estrujando sus mejillas para hacerlo pensar más rápido, pero volvió a fallar en el intento, haciéndolo creer por un momento que tal vez solo las mujeres tenían la capacidad de ver eso. Chao esta vez quitó las manos de su amigo con un movimiento rápido, pidiéndole que fuera más serio con la situación, empezando por darle un consejo de qué podía decir en el momento. Ahora fue Mono quien empezó a reírse sin poder contenerse, provocando que Chao le diera una reprimenda por haberse olvidado de que estaban juntos y si acaso no estaba nervioso, por lo que tras dedicarle una sonrisa tonta, Mono entró en pánico, terminando pensando que si perdían el trabajo, él sería un títere que tal vez tendría unos hijos y haría de ama de casa un tiempo completo. Aunque también hubiese podido estudiar gracias al padre de la mujer, pero daba igual eso, claro que estaba igual de nervioso. Chao intentó detener su momento de pánico, tratando de creer que todo lo que decía era una broma, aclarándole que no estaban en el momento para estas cosas, sino que debía darle más ideas. Con un suspiro, Mono se sentó a su lado sin saber qué decirle, preguntándole si acaso quería que leyera la mente de otros, darle las palabras perfectas para fidelizarlas como clientas o conseguirle un anillo de diamantes con el que podía conquistarlas. Chao se mostró impresionado a la idea, hasta que Mono le volvió a llamar la atención por no comprender su sarcasmo, terminando por patearlo fuera del sillón para que pudiera él recostarse. Chao miró con algo de fastidio hasta que se dejó caer sobre el rubio, provocando que éste se quejara y le pidiera piedad por su bebé. Así ambos empezaron a discutir tal cual un par de niños, hasta que se golpearon la cabeza. Adoloridos, ambos se alejaron entre quejidos de dolor, culpándose uno al otro por su torpeza, hasta que se miraron y echaron a reírse por lo ridículos que se veían con el pequeño moretón en la cabeza. Con el ambiente mucho más ameno, Chao volvió a pedirle un buen consejo. Mono no creía que les fuera posible socializar un poco más, especialmente porque su amigo tardaría mucho en lograr comunicarse correctamente al no ser muy social.
Estresado y sin respuestas, decidió sacar a sus confiables Siggis, compartiendo algunos con su amigo, quedándose en un profundo silencio, tratando de duramente encontrar respuestas. Unos pocos segundos después, Mono abrió los ojos con una idea en mente. Al comentario en voz alta, Chao reaccionó ansioso por oírlo, a lo que Mono le pidió al chico que usara lo mismo que hizo alguna vez con Ching para obsesionarlo con él. El prota terminó llamándole la atención por sus ridículas palabras, pero luego de reflexionarlo un poco, solo llegó a la conclusión que ni siquiera había logrado darle la felicidad que se merecía, a pesar de amarla con todo su corazón, y eso que tomaba en cuenta que no era una pareja del todo oficial. Mono de pronto lo sostuvo de los hombros para tirar de su oreja, regañándolo por ser tan tonto al no darse cuenta que ella seguía con él a pesar de tener tantos pretendientes. Era obvio que lo amaba, y al igual Chao no lo podía creer, menos podía comprender qué le podía gustar de él. Él solo la cuidaba con todo su ser, estaba aprendiendo a hacer comida deliciosa para hacerla feliz, al igual que trabajaba duro todo el tiempo para ser aprobado por sus padres. Entonces Mono chasqueó los dedos al comprender que el encanto de su amigo era la sinceridad de su corazón, cosa que estaba seguro que les gustaba a todas las chicas, y eso era lo que él tenía que emplear para salir adelante. Tras pensarlo un poco, Chao negó mencionando que no podía hacerlo, cosa que el rubio comprendió como otro punto fuerte suyo al ser siempre tan cuidadoso. Es ahí que Chao reflexionó de aquella escena con la hija de Zhou, llegando a una respuesta clara de lo que podía lograr, así que no se podía permitir fallar. Con su tema medianamente resuelto, Chao le preguntó a su amigo por la verdadera razón que le hacía alejarse de esa mujer que estaba tan obsesionada con él. Mono le devolvió la pregunta, mas al no obtener respuesta explicó que mientras más loca estaban, más felices eran de engañar. Pero eso no era algo que el prota podía comprender. Si comparaba a esa mujer con una película, debía decir que se trataría de una de terror definitivamente, pero decidió cortar el tema rápidamente, pidiéndole que no pensara en eso y recordara que no podía irle mal en su primer día, aunque en caso que pasara eso, Mono le juró que se quedaría con él y pagaría todo lo que su madre necesitara hasta que estuviera sana. Invertiría en hacer una empresa informática y así ganar dinero como loco sin hacer mucho esfuerzo. Chao sabía que su amigo trataba de mantenerlo con buenos ánimos, pero los nervios aún estaban muy presentes y decidió preguntarle al chico si realmente ganarían bien con ese trabajo. Mono le mencionó que era la razón por la que dejó de ser un universitario, a lo que el prota le sacó la vuelta al tema, recordándole que fue porque desaprobó el inglés. Mono terminó tirando de sus mejillas nuevamente para que dejara de dejarlo mal, y cuando logró hacerlo callar, le habló de los hombres más caros en ese negocio. En todo el mundo solo existía un grupo muy pequeño de 3 hombres y era gracias a la señorita Zhou que los había encontrado para explotar todo su potencial. Cada uno ganaba alrededor de 1 millón de yuanes y hasta más. Chao preguntó desesperadamente por lo que hacían estos para ser tan exitosos, a lo que Mono respondió que eran 3 cosas: tener un buen mentor, ser caballerosos y por último poseer mucha suerte. Pero bueno, en fin, por cierto, antes que te vayas, si te gustó el video no olvides dejar un like y comentar, suscribirte, activar la campanita, lo necesario para que no te vuelvas a perder un video de este canal. Y si te suscribes te voy a dar un chocolate del que tú me digas y mandes. Y pues nada, hasta la próxima. Inserte sonidos de dubstep.